Minutos de la mañana estás en sintonía de Torrevieja Radio escuchando Con Buen Pie y hoy es viernes 15 de mayo, estamos en el Ecuador del mes de mayo, pero como es viernes hoy toca dialogar, toca hablar y toca la tertulia de los viernes que es, como sabes, te ofrece pizza número 1, la mejor comida italiana tradicional de Torrevieja, la tienes en pizza número 1 y los mejores debates también la tienes en Torrevieja Radio. Hoy ya tenemos el estudio lleno de amigos a quien vamos a ir saludando uno por uno y a ver qué tal llevan el inicio casi del verano, porque nos estamos acercando mucho a unas temperaturas muy altas. Vamos a ver si no nos acaloramos. En primer lugar tenemos a Jaime Aniorte, aquí a mi derecha. Jaime, buenos días. Buenos días. Bienvenido de nuevo. Gracias. ¿Cómo llevas el calorío que nos está entrando? ¿Lo llevas bien? Estoy allí y yo creo que como todo el mundo, que no sabemos para dónde tirar. Estamos que me pongo la chaqueta, que me la quito. Que te la quitas, sí. Depende de la hora del día que salgas de casa. Sí, que es verdad. El resfriado asegurado, pero bueno. También tenemos al lado de Jaime a Sergio Boj, que hoy está pues cubriendo una plaza que es la de nuestro amigo Matías Antón. Sergio, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Te lo digo porque es verdad que Matías suele venir con unas camisas muy coloridas. Hoy te toca a ti. Hoy eres tú el que estás poniendo la nota de color. Pues mira, iba a traerme la camiseta del Real Madrid, porque soy muy forofo del Madrid, pero ahora mismo estoy un poco en desconcierto por todo lo que está pasando. Que luego en el Madrid están pasando muchísimas cosas, eso es verdad. Y además, hoy nos hemos enterado de que ahora hay rifirrafe entre Mbappé y Arbeloa. O sea que bueno, pues hay mucha tela que cortar. Hombre, habrá que ganar en algo este año al Madrid, ¿no? Digo yo. Aunque sea en lucha libre, en boxeo, en algo. En polémicas el Madrid está goleando, eso es verdad. Sí. Pero no nos metamos, que luego me dicen si soy del Barça por meterme con el Madrid. No, todo lo contrario. Yo me meto con el Barça cuando hace falta porque al ser neutral soy como Suiza, me puedo meter con todo el mundo. No tengo problema. Muy bien. Claro que sí. Tenemos al lado de Sergio a Emilio Pasteris, que hace tiempo que no te veíamos por aquí. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, ¿tú de Madrid o del Barça te mojas? Yo es que soy de rugby, así que a mí el fútbol... Sé como tú. No, pero bueno, sí, no hace falta mojarse. Luego hablaremos del tema. Hablaremos un poquito más. Alejandro López, también lo tenemos aquí. Yo creo que tú sí que puedes decir de qué equipo eres abiertamente. Sí, pues no lo creo. ¿No? Pues fíjate, me he equivocado. No lo creo porque a mí el fútbol no me gusta. Nada, ¿no? Nada. Pues menos mal que hoy traemos un tema futbolero y no va a haber polémica por el deporte, sino por la política que lleva el fútbol. Pero, bueno, pues me alegro. Fíjate, te hacía del Madrid, no sé por qué. Nada, no me gusta, nunca me ha gustado. Ni un poquito. Eso de 22 tíos detrás de una pelota en calzoncillos no me hace mucha gracia. Y yo incluso te digo algo, que sé que nuestro siguiente invitado estará de acuerdo. 22 millonarios, que eso es lo que más Sí, me bueno, fastidia. el tema del dinero lo que le quieran pagar. Claro, exactamente. No, Y por pero último... bueno, estamos en un mercado libre. Sí, estoy de acuerdo. Es el mercado amigo, que ya lo dijo el filósofo. Por último, no menos importante, José Manuel Romero, buenos días, bienvenido otra vez. Buenos días. ¿Madrid o Barça? Venga, va, mójate. Pues mira, te voy a ser sincero. Vale. Soy del Barça, Ajá. pero no futbolísticamente. Hay- Me gustan otro tipo de deportes. del porque- básquet, a lo mejor. No, el balonmano, por ejemplo. El balonmano, vale. Bueno, siendo de Son Torrevieja, deportes menos valorados. siendo de Torrevieja, es muy lógico que el balonmano pues te entre mejor que el fútbol, es verdad. Aunque debo decir que este domingo tenemos el primer partido de playoff del Sporting Costa Blanca Torrevieja. Ahí lo dejo, hay que ir a animar, que la entrada es libre, además, en el Nelson Mandela. Pero vamos al turrón, como se suele decir. El primer tema que hemos querido traer a la mesa es un tema pues de carácter casi nacional e internacional, que es, bueno, ese brote de antivirus que ha habido en un crucero. Pobres los que tengan que irse de crucero, porque yo me imagino que van a ir chirriando los dientes por el miedo. Y sobre todo la gestión que hemos tenido. España ha tenido un protagonismo otra vez más en el aspecto internacional, en la gestión de esos 14 ciudadanos españoles que ya están en el hospital militar de Gómez Ulla. Y yo lo que quería era que me valorarais cómo habéis visto a toro pasado la gestión del gobierno de España, la gestión de España como país. ¿Qué visión creéis que tienen desde fuera de nuestras fronteras a cómo se ha tratado esta crisis? Y sobre todo, añado la pregunta, el rifirrafe que ha habido entre el gobierno central y el gobierno de Canarias. Jaime, como es habitual, empezamos por este lado. Pues yo creo que poco puedo aportar, porque la verdad es en lo que es el tema sanitario, poco. No es verdad que es un tipo de crisis que no se ha dado mucho. Entonces, las experiencias que tenemos en España, quitando la crisis del COVID, que fue algo mundial y de otra enjundia, situaciones como estas hemos vivido pocas.
Si lo valoramos con el paso del tiempo, realmente es algo que casi ya es historia. Salvo que haya un final inesperado, como que fuese un contagio masivo y además similar y tal. Creo que es algo que va a quedar como en su momento fue la crisis del ébola, Del ébola, sí. que duró lo que duró y porque yo creo que al final se convierten en polémicas estériles, porque creo que en una emergencia sanitaria todo el mundo intenta hacerlo bien. Y ya como para rematar, creo que dentro de lo que cabe, salvo unas cuestiones de organización interna, y es la polémica que decías tú que ha habido entre el gobierno canario y el gobierno estatal, el gobierno nacional, creo que todo ha salido, podemos decir, bastante bien, al menos tal y como nos lo han reconocido desde fuera de España, otras instituciones, otros países. Parece que está controlado y de hecho aquí hemos hablado al largo y tendido con Stanislao Nistal, que es un habitual virólogo que sale en muchos medios de comunicación nacionales y nos dice que está controlado, que a nivel virus no tenemos que tener problema. Es verdad que ya podemos hablar de ello a toro pasado, pero justamente, y Sergio, voy contigo, las críticas hacia la gestión que se ha llevado por parte del gobierno han venido evidentemente de la oposición, que para eso está, pero lo ha tildado de caos. En tu opinión, ¿cómo lo has visto? Hombre, tanto como caos, yo creo que al final se puede decir que hemos salvado los muebles, porque en un primer momento había cierto nerviosismo normal cuando hay una epidemia. Claro. Pensamos todos en COVID. Claro. Aquello fue otra historia que no tiene nada que ver con esto y se está viendo ahora. Pero las formas, yo creo que en un principio no han sido las adecuadas, ¿no? La gestión tampoco, al 100%, ha habido ciertas polémicas, ¿no? De quizá a lo mejor una lucha de egos, es posible, ¿no? Han antepuesto la lucha política a encontrar una solución a dicho problema, ¿no? Y bueno, luego, en cuanto a la forma de llevar a cabo la gestión, ¿no? Del antivirus, pues también hay ciertos detalles que igual no son los correctos, ¿no? En cuanto a temas de seguridad, como por ejemplo hemos visto una imagen de un psicólogo saliendo del autobús. Justo lo que te iba a comentar, esto que está comentando Sergio, es que ha habido mucha polémica, porque un psiquiatra bajando del autobús donde iban los pasajeros que habían venido del buque con antivirus, bajaba con el EPI en la mano. O sea, con el equipo de protección lo traía en la mano. Con lo cual, bueno, pues un poco fuera de lugar, digamos. Que claro, se puede decir que en este caso ha quedado un poco como anécdota porque el antivirus no era tan contagioso como se esperaba en un principio, ¿no? Pero que podía haber sido la cosa mucho más grave, ¿no? Claro. Con el acto que ha cometido este señor. Desde luego que si hubiera sido más grave, aquí estaremos hablando de un riesgo mayor, sí que es cierto. Emilio, misma pregunta para ti. ¿Qué sensaciones has tenido de la gestión? Y por suerte, bueno, solo ahí tenemos un afectado, que es un contagiado, que está bajo control, y una mujer en Francia que ahora mismo está con respiración asistida, pero quitándose esos casos, ¿qué valoración haces de la gestión que se ha hecho en España? Bueno, más que la gestión, primero que hubo mucho... Yo siento que últimamente, como hay muchos... Yo creo que hechos así en la historia no ha habido siempre. Lo que pasa es que a día de hoy hay un altavoz muy grande. Claro. Entonces, mi opinión es que ahora mismo hay incluso... Bueno, parece una tontería, ¿no? Pero el tema lluvias, cuando llueve a día de hoy, esto es por hacer un pequeño paralelo, veo que la gente, incluso cuando llueve, está asustada. Entiendo que hay hechos traumáticos para todos y no estoy criticando el hecho, estoy diciendo que lluvias las van a haber, van a seguir habiendo, epidemias / gripes, lo que quieras, van a haber también. Y yo sentí mucho, o sea, como que le dio un bombo brutal. A día de hoy, ese barco hace, yo qué sé, 80 años le pasa lo mismo, no se entera ni la mitad de España. Nadie, ¿no? Literal. O sea, yo siempre digo a la gente, si tú no vieras la televisión o no escuchas los medios, cosa que no puede suceder a día de hoy, pero si no lo hicieras, ni lo sabrías que estaba ese barco, ¿no? Entonces, bueno, sepamos que existe, gracias a Dios, pues también es verdad que digo, cuando tienes conocimiento tienes poder, pero claro, bien utilizado. Claro. Entonces, bueno, mi opinión es que los medios de comunicación / pues todo el mundo, si amplificas le haces creer a la gente que es más grave de lo que es, creas miedo y al final pues coaccionas a la población, esa es mi opinión, otra vez es algo que veo yo así. Entonces para mí la gestión no va de cómo se ha tratado el tema en sí, sino el cómo... El previo, ¿no? La película alrededor, ¿no? Claro. Entonces para luego ver que al final a día de hoy no ha habido la repercusión que toda la gente temía, ¿no?
Gracias a Dios, gracias a Dios. Exactamente. Gracias a Dios. Pero que no, bueno, eso. Simplemente la gestión para mí ha estado mal de cómo se ha planteado desde el principio. En vez de calmar, ¿no? Hemos metido leña al fuego. Y luego, obviamente, pues si nos vamos muy a la foto que acabas de enseñar, obviamente, pues si hay un pedazo de altavoz a día de hoy, pues trata de evitar ese tipo de actos porque al final vas a tener una polémica directo. Claro. Entonces sí, eso. Lo demás, el resto, pues yo siempre digo, los números no mienten. Si no hay daños, se ha gestionado bien. Se ha gestionado bien. Bueno. En lo que es víricamente parece que sí. Pero Alejandro, voy contigo. Hay dos corrientes de opinión muy claras, que es el gobierno de España se ha puesto a la cabeza y lo ha hecho bien porque ha cogido las riendas, y hay otra corriente de opinión que dice es que queremos estar en todos los ajos. Vas por resumirte, porque son dos corrientes de opinión que son tan válidas unas como otras, pero me gustaría saber qué opináis al respecto. A ver, había 13 españoles, ¿no? 13 españoles. 14 españoles. Pues los 14 españoles hay que asistirlos, eso está claro, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que a mí lo que me molesta es que a estos 14 sí que se les atiende, pero a la chica que tuvo el accidente en Tailandia o donde fuera y que estaba en una situación de coma y tal, pues no la trasladaron, No. ¿vale? Entonces, si somos buenos para unos, también somos buenos para otros. Es decir, tiene que haber una verdadera responsabilidad por parte del gobierno en relación con los ciudadanos españoles, ¿vale? Y esa relación tiene que ser total y absoluta, ¿vale? Me gustaría que muchas veces el gobierno español se comportara muchas veces como se comporta el gobierno norteamericano. El gobierno norteamericano no deja a ningún ciudadano a expensas de lo que le pueda pasar en cualquier país del mundo, ¿entiendes? Y si tiene que mover lo que tiene que mover, lo mueve y lo hace, ¿vale? Pues España debería de aprender en ese sentido de Estados Unidos. No digo que lo hagan perfecto, porque No, pero esto, en eso precisamente no los dejan nunca colgados. Además, en relación con la gestión, a ver, yo pienso que sinceramente a esos 14 españoles había que sacarlos de ahí y había que darles, pues eso, toda la asistencia sanitaria que fuera necesario. Pero también es cierto que lo que se ha visto en la televisión es patético, ¿vale? Lo del tema del psicólogo, quitándose el EPI, cuando en el Ministerio de Sanidad, de acuerdo, hay unos protocolos determinados para quitar el EPI, porque no nos olvidemos de que sí, vale, puede ser que a lo mejor este contagio pues no se transmite tanto como el COVID, pero lo cierto y verdad es que tiene una mortalidad del 30%, del 38% según la OMS, ¿no? Entonces, joder, pues no es para tomarlo a broma, ¿no? Entonces, a mí lo que me sorprende mucho es que vosotros lo dais por terminado, ¿ale? Bueno, cuando precisamente lo del tema de la incubación y toda la historia es entre 6 y 8 semanas. De hecho, el presidente de la OMS dice que puede haber más contagios de antivirus. Entonces, yo no lo daría por terminado aún. Yo pienso que hay que esperar, hay que hacer las cuarentenas correspondientes y toda la historia, y ya veremos si la gestión se ha realizado correctamente o no, pero se va a ver a largo plazo, no se va a ver ahora. Vamos a ver dentro de 8 semanas qué es lo que ocurre. Porque lo del tema del psicólogo ha sido patético, la verdad. Bueno, cuanto menos ha sido patético, feo. ¿entiendes? O sea, lo que no puede ser es que si hay unos protocolos para quitarte el EPI, pues esos protocolos hay que cumplirlos. No basta salirte de esos protocolos y hacer lo que te dé la gana, porque con eso puedes estar poniendo en peligro a mucha gente. Entonces lo que hay que hacer es hacer las cosas correctamente. Si las vas a hacer, por lo menos hazlas bien, ¿vale? Ya que te han metido en el fregado, por lo menos hazlo bien. Claro, en eso de no solo de cara a la galería, sino por la seguridad, se tendría que haber hecho quizá de otra forma. Romero, es verdad que no está terminado, pero sí más controlado de lo que cabría esperar. ¿Tú cómo ves hasta ahora la gestión, sobre todo del gobierno de España, y si quieres hablar también del rifirrafe con el señor presidente de Canarias, pues que no le sentó muy bien que no le consultaran todo lo que iba a hacer el gobierno? Pues ¿sabes lo que pasa? Que es que como yo he vivido una pandemia en primera persona... Y como sanitario, además. Sí, claro, como sanitario. Lo he visto tan surrealista todo. Sí. O sea, igual que le doy la razón a Emilio con el tema de la prensa a posteriori y demás, le puedo dar la razón a Alejandro con que al final nos tenemos que preocupar por nuestros ciudadanos. Pero es que hay una imagen que se me ha quedado grabada y es la del conductor de uno de los autobuses. Sin mascarilla. Sin mascarilla, sin EPI, sin nada. Oiga, ¿qué protección lleva ese señor? Estamos hablando del autobús que trasladó a los posibles no solo el afectados. psicólogo, sino el propio conductor. Es un virus, vale, es un virus de larga incubación, vale. No quiero alarmar a nadie, por supuesto, no quiero alarmar a nadie. Pero es que al tener tan larga incubación no tenemos datos reales. Los
los datos no van a ser reales hasta que esas personas estén totalmente aisladas y pasen esa cantidad de días, que si no recuerdo mal son 45, y entonces sabremos hasta dónde ha llegado ese virus. El alcance, claro. Pero si tú directamente como gobierno no pones los medios, o sea, un conductor de un autobús militar. O sea, es que esto a mí me recuerda personalmente a cuando la pandemia, la propia consellera de Sanidad en aquel entonces nos decía que los sanitarios nos íbamos de fiesta y nos contagiábamos porque no nos daba medios. Sinceramente. O sea, me está recordando a lo mismo. Tú, como sanitario que ha vivido la pandemia, ¿has visto similitudes en los errores en la gestión de esta crisis? No tantos, porque no han habido tantos, porque se han puesto muchos de los medios que hay al alcance. Algo habremos aprendido, ¿no? Sí, Digo claro, yo. hemos aprendido, pero ya te digo, tanto la imagen del psicólogo como la imagen de ese conductor de autobús, que ese señor tenía que estar aislado para que no se contagiara. Ahí no hemos aprendido Claro, nada. eso es un error O sea, flagrante. sí que tengo los EPIs, sí que tengo tal, pero no le obligo a esa persona a decir, no, venga, toma, aquí tienes el EPI, póntelo. Claro. O sea, tengo los medios, pero Al no parecer, los uso. al parecer el psicólogo era para el conductor, porque no tenía muchas ganas de vivir. Puede ser que necesitara tratamiento. Entonces, Sergio, es la me imagen que se da. pedías la Claro. voz, cuéntame. Yo pregunto, ¿esa persona no teme por su vida? ¿O no, no ya que haya un coordinador que le obliga a ponerse El gobierno de los España EPIs, ha buscado sino a ese alguien propio que- conductor que ve que que era suben inmune, todos era inmune. con el EPI y ya no lo lleva él de No, cachondeo. No, Es no. que Por eso digo, es que hay algo, puede ser- algo que no me cuadra. Puede ser falta de información directamente, que ese hombre no supiera Puede quién ser. llevaba. Bueno, no quiero que no lo supiera, pero que no supiera la gravedad, quizá. Claro, Ya, pero- o sea, rebajas el riesgo y ya está. A ver, por favor, no lo pongamos de tonto al pobre hombre. No, No, para nada. no, La culpa no es del conductor. Lo sabe todo el mundo y no lo va a saber él. Hombre, sería un poco fuerte, ¿no? Era por Vamos a hacer ver, de abogado puede del ser que a diablo. lo mejor Y el luego gobierno el- de España se haya preocupado en buscar una persona inmune del antivirus, ¿entiendes? Es Bueno. posible que lo hayan buscado y por eso el hombre iba sin mascarilla porque no tenía nada de qué preocuparse. Oye, a ver si es CIA para meter baza. Como dicen algunos exámenes test, o todas las respuestas son correctas, que también puede ser. Bueno, pues estaremos muy atentos, porque como hemos dicho, y le doy la razón a Alejandro, el tema no está finiquitado, está más controlado. Eso es verdad. Sí, un está poquito todo bajo controlado está, pero Claro, bajo terminado observación. estará dentro de un mes y medio. No hay que olvidar que hay 3 muertos en el propio crucero, y que pues esperemos que no tengamos que contar con ningún muerto más, pero como España está involucrada muy directamente, pues estaremos muy atentos, y me temo que pues en sucesivas tertulias seguiremos hablando de esto con bastante más datos. No sé si alguien quiere añadir algo más al respecto del antivirus, porque antes de ir, hoy se lo he avisado a mis amigos contertulianos, y a ustedes se los voy a decir, el tema que más nos va a acaparar va a ser el local. Pero lo mismo, vamos con un tema nacional, pero que también nos toca por lo local, y es que antes hablábamos del Madrid, Barça, etcétera. El Real Madrid está pasando una época turbulenta, y el actual presidente, Florentino Pérez, pues ha decidido que sea aún más turbulenta, con una rueda de prensa el martes que no dejó títere con cabeza, y la verdad es que nunca habíamos visto a un alto mandatario de un equipo de fútbol hablar con esa, digámosle, franqueza o sin filtros. Lo que ha hecho ha sido convocar elecciones, y uno de los máximos adversarios para presidir el Real Madrid es Enrique Riquelme, que es muy conocido empresario de la zona. De hecho, es el presidente principal accionista de Cox. Y bueno, pues tiene todos los avales, tiene incluso avales de jugadores antiguos del Real Madrid con mucho renombre, tiene el pulmón y el músculo económico, y se quiere enfrentar a Florentino Pérez. Es verdad que Florentino hoy ha dicho que adelanta las elecciones a 10 días, un poco para ponerle trabas. No sé si estáis al tanto o si tenéis una opinión marcada sobre que alguien de la Vega Baja pues llegue a presidir el Real Madrid Club de Fútbol, uno de los equipos más emblemáticos de la historia, y en todo caso, si nos podría llegar a beneficiar a la comarca de alguna forma. Yo barro para casa, intento que esto sea beneficioso. ¿Cómo lo veis, Jaime? ¿Tú crees que podría ser bueno? Es una buena pregunta. ¿Se puede ser bueno para la Vega Baja? Pues hombre, yo sinceramente prefiero que todas las personas que viven en la Vega Baja y que pueden aportar algo para la Vega Baja alcancen cuotas de poder. Claro. Y creo que en España, a pesar de que estamos hablando de que políticos pueden llegar
a un ministerio o a una presidencia del gobierno, creo que hoy en España tiene más poder el presidente del Real Madrid A eso voy. que cualquier otra persona, porque el palco del Bernabéu es donde se hacen todos los negocios y muchos miembros de la magistratura que aparecen por allí. Hay unos movimientos que bueno, de todos es sabido que el estar en el palco del Bernabéu implica una serie de favoritismo, de poder llegar a determinados personajes que de otra manera no se podría llegar. Por esa regla de 3 me parece bien, o sea que de hecho es un personaje que me cae simpático. Una persona, no un personaje. Personaje florentino. A día de hoy, personaje florentino. Sí. Que has dicho antes, me ha hecho gracia, que te habló sin filtros. Sinceramente, parecía un boca chancla cuando habló el otro día. Lo que no ha sentado muy bien es que atacara directamente a la prensa. A los árbitros, a todo lo que fuese. Y que le habían robado 14 ligas. Bueno, quizá tendría que haberle dado una vuelta a ese discurso, sí, eso es cierto. Es cierto. De hecho, Messi es un jugador que nunca le ha ganado al Madrid legalmente, o sea, siempre hacía sus trampas. De hecho, que fuese el mejor jugador del mundo, de alguna manera, y siendo del Barça, es algo que va y siempre ataca al Real Madrid. Pero claro. bueno, o sea, Pero justamente por eso voy contigo, Sergio. A lo mejor no sería mala idea, dado el peso que tiene el Real Madrid socialmente, institucionalmente y a todos los niveles, a lo mejor no sería mala idea un refresco. ¿Tú cómo lo ves? Lo veo bien. Mira, de hecho, Florentino está nervioso porque se le ve. Sí. Y cuando una persona que se cree la más poderosa del mundo, porque hasta el mismo lo manifiesta, ¿no?, en la rueda de prensa, como que yo. Sí. Si el Madrid gana, yo soy el que gana. Si el Madrid llega a la Superliga, esto, lo otro, soy yo. Entonces, claro, que de pronto salga, bueno, no salgas, ya salió la anterior vez, creo que en el 2021-2022 ya se escuchó el nombre de Enrique Riquelme. Sí, Entonces no yo es la creo primera que vez. hay cierto nerviosismo, y más ahora viendo que el club no está bien, porque No. está bien, a pesar de los megaproyectos económicos y tal, el club no está bien ahora mismo. Lo que está haciendo es que se enfrenten unos socios a otros ahora mismo. Entonces hay una guerra interna segurísimo. Entonces, el que se presente Enrique Riquelme yo creo que sería muy favorable. Sería favorable. Sobre todo porque por lo menos nos pondría la Vega Baja en el punto de mira, Sí, ¿no? sí, Por lo sí, menos a efectos de difusión. Desde luego. Sí, ya lo ha hecho. El hecho de nombrar el otro día como nombró a Enrique Riquelme lo ha puesto Ya nos ha puesto en la palestra. En las portadas de Correcto. casi todos los periódicos. Sí. Y de hecho no es solamente ahora, o sea, porque ya ocurrió la última vez que salió elegido Florentino fue en el 2025, que fue el año pasado. Sí. Y ya hizo la misma jugada de convocar las elecciones, porque en el momento en que en el Madrid se convocan, tienen 10 días para presentar las candidaturas. Sí. Entonces ya hizo esa jugada para no tener sorpresas y que nadie se pudiera presentar. Eso es. Porque en 10 días necesitas conseguir un aval personal de aproximadamente 200 millones. Sí, casi llega a 200 de millones. euros, que es una auténtica barbaridad. Pero él lo tiene, él no tiene problema. Hombre, si hacemos un escote entre todos, a lo mejor. Es verdad que él los tiene, Enrique Riquelme, sí, no tiene este problema. Claro, Eso mira, es verdad, no tiene este problema. Hay una cosa que dijo Florentino que me hizo mucha gracia, porque se refirió a Enrique como que tiene un habla o que habla como sudamericano o mexicano. Uf, ¿dijo eso? Sí. Dijo eso. Pero a mí me hizo gracia porque, por una cosa, claro, él es de la Vega Baja, nosotros seseamos. Sí. Entonces yo creo que en parte iba por ahí. Ya. Pues no había... Bueno, dijo eso y más cosas. Y más o sea, cosas, sí. comentarios machistas y demás. Ya, bueno, es que, ya... que está nervioso Florentino, es cierto, pero ¿por qué tiene que estar nervioso una de las personas más poderosas, la más poderosa de España, entre el top 5? ¿Y por qué le tiene que tener miedo a unas elecciones? Cuando lo ideal es eso, es ir a las elecciones y ganarlas. Lógico, es como cuando tú eres un empresario de muchos años en un sector y viene la gente joven pisando fuerte. Claro. Yo creo que no tiene tampoco mucho más misterio. Puede ser poderoso, pero tú sabes que si te pones ahí armas iguales, tu tiempo se acaba antes que el del otro. Claro. El otro igual hoy no es, pero sabe que en un momento dado, si sigue por ese camino... Es que yo siempre lo he dicho, es que la ventaja de una persona joven, pero para todos ha sido en ese momento, es si yo empiezo ya,
es que por fuerza, ¿no? Y estoy ganando un tiempo frente al del frente que está menos fuerte, está menos enérgico, está menos avispado y el otro está vivo comiéndose el mundo. Hombre, pues claro que es normal que te pongas ya más que nervioso que lo respetes. Que lo respetes como adversario. Claro. Entonces yo lo veo normal. A mí no me choca eso. Y por otra parte, si es bueno o malo esto... Hombre, para nosotros sí, porque da un bombo brutal en la zona. Y luego, aparte a mí, otra vez lo mismo, yo siempre lo he dicho, también genera, como todo en la vida, hay que generar un poco de adversidad, pero la buena. Es decir, mientras no sea desde lo que pasa en el mundo político, que aquí también hay política, pero me refiero que no echarse mierda por echarse mierda, sino de verdad competir como siempre se ha hecho, ¿no? Claro. Es decir, si yo tengo más armas que tú y más argumentos que tú, llegaré al sitio donde al final, en este caso serían los socios, sería el mercado en general, bueno, le va a dar a aceptar a él o no, pero eso va a ser por decir, pues bueno, tengo más argumentos que tú para estar aquí y tú ahora mismo pues tienes que rotar o no. Es decir, ahí está el tema, ¿no? Entonces yo sí que lo veo bien, genera, pues aquí el fútbol en España es muy importante, entonces bueno, obviamente pues es una portada importante y lo que ha hecho es que estemos presentes. Y a mí, pues como creo que lo va a aplicar desde la parte empresarial, en este caso a lo de Enrique, pues bien. O sea, decir, me refiero que a mí me gusta porque creo que hay mucha estrategia detrás. Claro. Y a mí personalmente, eso sí, el fútbol no. Hablo por esa parte. A mí el fútbol y tampoco es el foco, ¿no?, de la cuestión. Pero que si fuese mañana de un equipo de baloncesto te diría lo mismo. Te diría que al final el hecho está en que para presidir, pienso que tienes que tener muy claro cómo funciona el mercado, cómo funciona la demanda, cómo funciona la parte económica, la parte política. Entonces, para mí, como que engloba tantas cosas, bueno, y encima que es una persona de aquí y que quiera meterse en... Bueno, es un salto, también. O sea, es un salto y un berenjenal muy grande, claro, realmente. O sea, sí. Entonces, Jaime. No, que digo una cosa, o sea, yo me estoy visualizando la camiseta del Real Madrid y Cox en el pecho. Cox, Energy. Claro. Energy, Cox solo no. Pero Cox, energía. Cox solo no se queda corto. Pero de la perspectiva así, Cox. Ya. O sea, eso tiene que ser un subidón claro. en Cox, callosa y alrededor. Yo voto por una camiseta del Real Madrid con un Alcasil aquí bien grande, haciendo la Vega Baja bien grande. Mira, solo en el día de ayer... Sí. Enrique Riquelme apareció en toda la prensa deportiva de Europa. De todas, Francia, sí. Alemania, Bélgica, Holanda, Noruega. Solo con eso ya es una proyección. Desde luego es que solo con eso ya hemos ganado. Pero Alejandro y Romero, habéis dicho que no sois poco o nada futboleros. Pero claro, aquí estamos hablando de mucho poder y de que quizá estamos hablando, ahora no, pero en el futuro, del futuro presidente del Real Madrid, pues que es de nuestra Vega Baja y se sea como está mandado. A ver, no pienso que sea algo malo, al contrario, creo que es algo bueno. El hecho de que nos pongan, de que a Cox lo pongan en el mapa a nivel internacional está muy bien. Es un momento de oportunidad también para los ciudadanos de allí, para las empresas de allí. Quién sabe, ¿no?, a dónde puede derivar eso. Y sí es cierto que, bueno, en el Real Madrid, en el palco del Real Madrid, es cierto que se hacen muchos negocios. Sí, eso se ha salido siempre. A ver si esa parte de negocios llega a la zona de la Vega Baja, ¿no? Claro, a eso no. Voy a empadronarme en Cox. Si llega, ¿no? A ver si llega. Pero bueno, su padre, el padre de Enrique Riquelme, fue directivo del Real Madrid. Sí. Bueno, y de hecho es el promotor de nuestro puerto actual. Capacidad este hombre tiene. Claro. Capacidad, y su grupo, pues es un grupo que está bastante potente, por lo que he leído. Y bueno, ya te digo que yo no tengo ni idea de fútbol, pero como ha dicho Emilio, pues la verdad es que esto trasciende el tema de futbolista. Totalmente. Y bueno, en principio, pues yo pienso que puede ser algo bueno. Lo que pasa es que creo que Florentino va a dar caña. Sí, yo creo que no se va a ir sin pelear. Pero no se va a ir sin pelear. pelear. Hay, claro. Pero como todo. Pero bueno, es lo que has dicho. Los jóvenes, aunque sea solamente por tiempo, tienen más posibilidades el día de mañana. Entonces, porque ellos pueden esperar. Claro. El que ya no puede esperar es Florentino. Yo, si me permitís el símil, sin para nada que sea real, es una metáfora. Yo creo que Florentino morirá matando. O sea que no va a dejar de luchar en ningún momento. No, a ver, es que a mí lo que pasa es que yo no sé realmente por qué se pelean por el tema de la presidencia del Real Madrid, porque yo no la querría ni regalado. Es que tiene que ser un follón. Tiene que ser un follón muy grande. Muchísimo. Escucha, por lo que yo tengo entendido, el Real Madrid no sé si tiene una de las mayores deudas con Hacienda. También puede ¿vale? ser. Y no lo han arreglado desde hace cientos de años. Bueno. ¿vale? Y lo que es muy curioso es que sí que tiene que tener mucho poder porque intenta dejarle a Hacienda alguna deuda. Eso te iba a ver decir. lo que tardan en cobrártela o en embargarte las cuentas y toda la historia. Sí. Sin embargo, el Real Madrid lleva años, décadas
décadas debiendo una cantidad de dinero indecente, ¿entiendes?, a la hacienda pública y no hay forma de cobrárselo. Ya, pues no sabrán dónde están. No sabemos, seguramente lo del precio de las camisetas y tal sea para pagar fichajes, y no para pagar los impuestos que les corresponden. Puede ser. Romero y yo muchas veces hemos hablado a micrófono cerrado de la cantidad de dinero que mueve el fútbol, como sí. Pero tiene que ser también muy bueno decirte, no, necesitas un aval de mínimo 187 millones para ser presidente y que te diga, como estos. ¿A ti qué te parece que el futuro presidente pueda ser de aquí de nuestra Vega Baja? Hombre, por un lado me parece muy bien, porque ya como han comentado el resto de compañeros, pues oye, se da nombre, renombre, y como ha dicho Sergio, a nivel europeo, incluso mundial, por lo que mueve el fútbol, somos reconocidos tanto Cox como la Vega Baja. Ahora bien, yo tengo mi opinión personal con respecto al fútbol, que es uno de los deportes que más bombo se le da. Hay otros deportes a los que no se le da tanto bombo. Minoritarios como rugby, Sí, que ha dicho Emilio, claro. y tiene muchísima afición, ¿eh? Se mueven muchos millones de euros. Y voy a decir algo que no le va a gustar al oyente, pero es Atención. que cuando ganan los equipos de fútbol salimos a la calle, pero luego para cosas importantes no. Bueno, Por poner un ejemplo. sí. Mientras por detrás están sucediendo otras cosas con los gobiernos, hablo gobiernos de forma general, Sí, me da sí. igual el color. Ya. Están sucediendo otras cosas, y nos están esto por aquí, esto por allí, aquello por allí, y nosotros tan tranquilos celebrando que España gana el Mundial, que el Madrid ha ganado la Eurocopa, que el Barça ha ganado la Liga, que a eso me refiero. Sí. Entonces yo no me opongo a que Enrique se presente como presidente y, oye, si tiene todos los avales y todo lo que tiene, adelante, pero desde mi punto de vista... ¿Te parece que es mayor el problema, ¿no? Es verdad que el fútbol, en este caso, como has dicho, la selección, que ahora tenemos un mundial, llega a unir a España mucho más que otras cosas, pero es verdad que quizá distrae a veces de cosas. Sí, yo lo veo como que el fútbol es un desvío para otras cosas que se están haciendo por detrás, políticamente. Ya, bueno, si me permites. Bueno, eso lo ha sido siempre. Lo ha sido siempre. Claro. El primero que sabe usarlo muy bien es Corea del Norte, que tienen el estadio más grande del mundo, creo que de fútbol, pero De hecho, tengo solo- que no juegan decir más que una ellos. cosa, y perdóname, Sí. y es que resulta que, por ejemplo, está en su derecho, por supuesto, el señor Florentino Pérez, Sí. pero con su empresa es uno de los que más subvenciones tiene de España. Ujú. Y aquí, por ejemplo, tengo noticias de 2015-2017 donde desde su empresa le exige una compensación de 500 millones de euros al gobierno. Entonces, al final, mezclas política con fútbol, Claro. no. No te cuadra demasiado. Por te eso no cuadra. me gusta el fútbol. Panem et circenses. Eso lo hemos hablado antes, que es pan y circo, ¿no? Digamos, básicamente. Entonces, lo que sí vamos a hacer ahora es, voy a coger y vamos a hilar muy fino, porque has dicho que hay veces que pues, los ciudadanos tendrían que echarse más a la calle, no solo para celebrar victorias deportivas, que está muy bien. Y justamente de eso, después de la pausa publicitaria, vamos a ir a hablar largo y tendido, porque en nuestra Comunitat Valenciana voy a decirlo tal como lo han dicho ellos, el profesorado está en pie de guerra, tenemos una huelga de profesores y ahí sí que se han echado a la calle, hay detractores, hay gente que les apoya, vamos a hablar de todo ello en unos minutos. Vamos a la tertulia de los viernes, que te recuerdo para que no se te olvide que está patrocinada por Pizza Número 1, y seguimos hablando de muchos temas y realmente no se para la tertulia ni a micrófono cerrado. Seguíamos hablando de la importancia del último tema que hemos hablado, pero vamos a pasar a un tema, bueno, pues que realmente no digo que sea más importante, pero sí nos toca más de cerca, y es la educación. La educación en la Comunitat Valenciana, los educadores, los profesores y profesoras están en pie de guerra, están en una huelga indefinida. Ellos reclaman pues lo que entienden que son sus derechos. Ellos nos están diciendo que desde la Consellería no se está haciendo lo suficiente, aunque desde la Consellería lo que nos hacen llegar es que se está negociando a todos los niveles. Esto también nos trae al tema local, que es el que más nos puede interesar en Torrevieja, y es que recientemente el PSOE ha lamentado lo que ellos han llamado normalización de la emergencia educativa en Torrevieja, con la construcción de 4 centros educativos en Barracones en 5 años. Los socialistas proponen además crear una oficina de acogida y escolarización, un plan de acogida lingüística y un pacto contra la segregación, para una ciudad que es cierto que ha visto crecer su población cerca de 6.000 escolares, 6.000 alumnos desde el 2019. Todo esto se mete en una olla a presión y ahora mismo las cosas pues no parece que tengan una salida fácil,
puesto que hay un cruce de acusaciones entre profesorado y Generalitat que no parece que esté a buen puerto. Antes de ir a lanzar el tema a la mesa, yo sí quiero hacer lo mismo que hemos hablado antes. Hay dos corrientes de opinión muy claras y diferenciadas con respecto a la ciudadanía, en los medios de comunicación y en cualquier punto de las redes que te acerques, y es que los profesores tienen todo el derecho, evidentemente faltaría más, a estar en huelga, pero han esperado a que, y esto es una corriente de opinión muy marcada, han esperado a que en la Consellería gobierne el Partido Popular para salir a las calles. Son dos corrientes de opinión que me gustaría saber vuestras respectivas opiniones, valga la redundancia, empezando por ti, Jaime, como es habitual. Hombre, pues lo primero es respecto a esa corriente de opinión. No, las reivindicaciones que se están haciendo ahora por el profesorado, por los docentes, no es un tema actual, no es un tema que haya surgido, es un tema que lleva muchísimo tiempo, es cierto, pero se ha negociado. O sea, por ejemplo, con el Botanic hubo un acuerdo de plantillas en el que se iban a incrementar las plantillas, creo recordar, entre 1.700 y 1.900 docentes. Y sin embargo, entra el nuevo gobierno del Partido Popular y lo primero que hace es derogar el decreto. O sea, quiero decir que las circunstancias que han llevado ahora es algo que se alarga en el tiempo, pero antes había una voluntad de negociar. El caso es que desde que el Partido Popular gobierna en Valencia, esa voluntad de negociación ha desaparecido. Hablando, y vamos a hablar a nivel general, pero si lo llevamos al tema de Torrevieja, lo que el otro día se denunciaba en la rueda de prensa del Partido Socialista era precisamente que estamos normalizando una situación que es extraordinaria. La situación de Torrevieja es evidente que es gravísima por ese crecimiento exponencial del número de alumnado. Sí. Pero es que es algo que ya nos ocurrió en las otras épocas de crecimiento que pasó a finales del siglo pasado, principio hasta que llega el caso Lehman Brothers y se va todo lo que es la economía mundial, se va al garete. Se fue, hasta ese momento, en Torrevieja se estaba produciendo un crecimiento similar. Y lo que ocurrió en Torrevieja es que hubo generaciones de alumnado que empezó y terminó en barracones. Y ahora estamos volviendo a lo mismo. Pero además el caso en Torrevieja se agrava en el sentido de que si estamos hablando de 6.000 alumnos nuevos, eso, en el mejor de los casos, podrían ser 6, en el peor de los casos, diría. 6 colegios grandes, o sea, metiendo 1.000 alumnos por colegio, que es una barbaridad. Pero es que tú acabas de decir, es que hay 4 en barracones. Aún nos faltarían dos o bien colegio o bien IES, en barracones más, para por lo menos acoger a ese alumnado sobrevenido. O no. Pero la cuestión está en que sabemos positivamente que eso es un ciclo que se está dando y repetimos los mismos errores. O sea, es que hoy por hoy, si se construyen 2 institutos más, o un colegio, un instituto, 2 unidades más, ya el alumnado que vaya a venir va a dejar otra vez obsoleto, no obsoleto, sino quiero decir que ya volvemos a ir por detrás de las necesidades reales de lo que es la educación en Torrevieja. O sea que es un tema que llevamos ya tiempo sufriendo, eso es verdad. Por tocar ahí. Luego, aparte de eso, pues ya están las reivindicaciones que hemos hablado de infraestructuras, hablamos también de los salarios que cobran el profesorado, que llevan 20 años sin subidas. Estamos hablando de las ratios en los colegios, o sea, es que tú no puedes tener una ratio que en Torrevieja, de acuerdo que hay necesidades, pero no se puede normalizar que si tienen que haber 25 alumnos por clase, haya 32. No se puede normalizar que las aulas hueco, que son las de niños con necesidades especiales, si para que un profesor pueda atender a esos niños sea un máximo de 8, hayan 12. O sea, vamos a entender, sí, las circunstancias de Torrevieja son extraordinarias, pero algo tendremos que hacer, porque lo vemos, es el que está pasando, y dice, bueno, esto ya pasó,
Pasa el tiempo, dentro de 10 años la cosa se estabiliza, se normaliza, hay una bajada de población y todo vuelve las aguas a... No creo que la vaya a ver, pero... Vale, pero precisamente, pero es que es algo que se repite. Si yo de lo que yo me quejo es que como sabemos que es algo que se repite, tenemos que hacer, que es un tema que en Torrevieja, por desgracia, no nos ha pasado solamente en educación, nos está pasando en sanidad, donde también las infraestructuras se quedan obsoletas, o sea, nos está pasando en muchísimas cosas. O sea, Torrevieja crece, pero los servicios no crecen al mismo ritmo. Pero es que es verdad que es Yo me pregunto, yo llevo aquí en Torrevieja desde el año 2000, ¿vale? Y yo siempre he visto los barracones. Sí. Hasta Siempre. Eso Esto sí. lleva un montón de años. Hasta el Y aquí 2020 han pasado todos los partidos políticos por aquí. El Botanic se cargó, Amén. los barracones. También coincidió con una bajada de la población en Torrevieja. Ya, pero a lo que me refiero es que esto de echarle la culpa a uno cuando los otros también han pasado por ahí y no han hecho nada, es decir, ¿cuál es la justificación para los partidos políticos, para todos, de que no se hayan realizado los colegios y se le haya dado prioridad a otras cosas que no eran necesarias? El centro comercial del Paseo no era, en mi opinión, necesario, habiendo una carencia de 4 centros o de 5 o de 6 centros de alumnado. Entonces, vamos a ver, ¿vamos a darle prioridad a las cosas que realmente hacen falta? ¿O vamos a ver si buscamos el voto fácil como consecuencia de lo que más se ve? Claro, ¿Entiendes? Sergio, antes de pasar contigo, dejarme que ofrezca los teléfonos para que quien quiera contribuir, quien se sienta aludido, quien quiera puntualizar algo, puede llamar a Torrevieja Radio libremente. Os voy a dar uno para no liar demasiado, el 96-547-9190, 96-547-9190, porque tenéis total libertad, sea el cargo sea, alumnado, desde consellería, de cualquier punto. Ojalá que nos llamen para contribuir a esta tertulia. Sergio, voy contigo. Bueno, yo me voy a posicionar en contra de mi compañero un poco. Por supuesto, respeto y apoyo a los profesores que están en su derecho de huelga, ¿no? Y de manifestarse y de reclamar por los derechos que le pertenecen, ¿no? Pero ¿por qué ahora y antes no? Antes había disponibilidad, como ya has comentado, de dialogar y de llegar a un acuerdo. Pero es que a mí no me vale esa disponibilidad de... A mí lo que me interesa es que solucione el conflicto. Un conflicto que no es solo Torrevieja, es toda la Comunidad Valenciana, es Cataluña, es la Comunidad de Madrid. Entonces se manifiestan en la Comunidad Valenciana, se manifiestan en la Comunidad de Madrid, pero no se manifiestan en Cataluña. ¿Por qué pasan estas En cosas? Asturias han hecho una huelga indefinida, en Asturias el gobierno Sergio, socialista... perdona que te interrumpa. En Cataluña están ahora mismo manifestándose. Los También. profesores Eso también. espero. Sí. Los profesores también. En huelga indefinida en Asturias y han conseguido lo que pedían. Pero O sea, claro, ¿cuál es el trasfondo de esto? ¿Por qué llegamos a esa situación? Por múltiples motivos como es el crecimiento poblacional, ¿no? Entonces el problema es en educación o no. y también en Estamos hablando sanidad. de Torrevieja. De Torrevieja Sergio. sí, por lo menos en Sí, Torrevieja. ese es el Torrevieja problema. ya he dicho que tiene unas características Vale. distintas al resto de la comunidad. No tiene nada que ver esto con un... Yo creo que con- somos la población en la Comunidad Valenciana que más ha crecido. Hay un problema también, igual que Sí, pasa con el... Seguramente. Sí, ¿no? sí, sí, No lo sí, sé, a sí, ciencia sin lugar a cierta. Hay un problema también, es el problema de vivienda, que también pasa con los médicos, que nadie quiere venir a Torrevieja. Claro. Ajá. Porque Claro, no hay Claro, vivienda. falta Y la de poca que hay es muy infraestructura, cara. falta de servicios, pero ¿Eh? todo como consecuencia del aumento tan brutal que ha sufrido Torrevieja. Se junta todo. Se puede Se junta juntar todo. el tema, ¿no? Sí. Está el tema ahí. Pero vamos, que tienes toda la razón del mundo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es decir, que aquí está muy bien decir que, bueno, sí, los profesores, claro que protestan, pero protestan porque esto ya viene desde antes. Sí. ¿Entiendes? Y es lo que dices tú. Había disponibilidad, pero han solucionado algo. Si siguen sin solucionar nada, la disponibilidad sigue siendo algo que queda muy bien de cara a la prensa, pero nada más. Luego Pero- el tema de las ratios, y a lo Sí. mejor se de encima a mí a todos. Yo cuando estudiaba en los Yo años, también, en los años éramos 80 treinta y éramos tantos. 40 y tantos. Cuarenta, Y ahora, no, mi, pero 30 y pico, sí. ahora mi hija va a un aula con 20 personas y se echa la mano en la cabeza porque dice que supera la ratio. Sí. Vale que a lo mejor lo que queremos hoy en día es pues formar a nuestros hijos en un ambiente más agradable, más cómodo, que el profesorado llegue mejor al alumnado, Claro. etcétera, ¿no? Pero si ahora mismo lo que hay es lo que hay, hasta que se solucione el problema, pues Perfecto. que en clase hayan 40 personas, pues a mí no me disgusta. Yo lo que me pregunto es, ¿hay algún tipo de proyecto o algún tipo de idea de proyecto para solucionar ese problema? ¿Se están buscando terrenos para hacer los colegios? ¿O sobre los mismos terrenos donde están ya colocados los barracones eso se puede hacer las obras? ¿Hay algo o no hay nada? Pongo un ejemplo. Hace unos meses fue una noticia que un grupo inversor chino
quería hacer un cambio de uso de una parcela dotacional para colegios para convertirla en un supermercado. No sé si os acordáis de esto. Hace no mucho. Bueno, ese es el ejemplo. Y se pide la compatibilidad y hay alguien que se plantea si dársela o no dársela. Sí, porque el negocio al final más gana él. Claro. Claro. Emilio, tú te referías a la cifra de los 113.000. O sea, creo que era un tema también. Sí, Pero es que está enlazado sí. porque otro de los temas es que Torrevieja ya supera los 113.000 habitantes empadronados, ojo, que Claro, no significa que eso- sean eso reales. es real, pero bueno. Y estos Hay son, mucha más gente, claro, evidentemente. son familias con niños y niñas que se tienen que escolarizar y yo pues lanzo a la mesa la misma pregunta que ha hecho Alejandro. Vale, el problema lo tenemos todos identificado desde hace tiempo. ¿Cómo se va a arreglar? Claro, ¿Quién ¿hay- está haciendo ¿Hay algo? alguna idea de solución? Claro, ¿quién está haciendo algo? Y de hecho, bueno, Romero en este momento, antes le hemos dicho que nos venía muy bien por ser sanitario, pero creo no equivocarme que eres parte de la Federación de AMPAs. No, ¿No? Me he equivocado entonces. yo no. Yo soy padre de alumno. Sí, simplemente. bueno, como aquí casi todos somos afectados de manera... Yo no. Ah, tú no, mira. Yo soy padre de A alumno. mis brazos, Alejandro. Simple y Que tú llanamente. sepas. Yo tampoco tengo hijos. Entonces, Vale. Entonces como pensaba que sí, Como perdona. es un tema candente Sí. y parece ser que en este caso ha habido mucho revuelo con los padres. Además, perdona. Muchísimo. Y además ha habido un enfrentamiento. Aquí lo hemos tenido en esta tertulia entre sí, AMPAs claro. y directivas. Claro. Pero también han habido palabras muy gruesas, Sí. bueno, palabras políticas, desde el Grupo Municipal Socialista hacia el actual concejal de Educación, que yo creo que tú recogías estas palabras, acerca de que no se arreglaba el problema con festividades y con reuniones, achacándole al señor Recuero que no estaba haciendo pues todo lo que estaba en su mano. ¿Tú crees que esto es así? ¿Que el concejal Recuero debería de estar haciendo más ante Consellería, Romero? Hombre, si es el partido que ahora a día de hoy nos gobierna, pues debería de empujar a sus propios compañeros allí en la consellería y decir, oiga, yo tengo este problema. Pero Las palabras del mismo concejal aquí en una entrevista lo que nos dijo fue que él sabía que la consellería estaba estaba muy de acuerdo en negociar con los profesores y que tenía talante negociador. Lo que no sabemos es hasta dónde va a llegar, evidentemente. pues yo no sé hasta qué punto va a llegar, pero yo lo que me quiero centrar es en la noticia que nos habéis hecho llegar. Sí. Vale. La noticia es porque el PSOE de nuestra localidad, ¿vale? Comenta unos aspectos que son las necesidades que tenemos en la ciudad, ¿vale? Para este tipo de huelga que están haciendo los profesores, en lo cual yo estoy de acuerdo en que esos profesores hagan esa huelga, porque es más que necesaria, por supuesto, pero no estoy de acuerdo en un 20% de lo que reclaman. A ver, cuéntame eso. Bien. Leyendo y extrayendo todo lo que dice la noticia, Sí. donde la concejal Carol Ponce del PSOE y don Joaquín Cox, que eran amigo mío. COS. Sí. Sí. Cos, no Cox. Es Cos. COS. Te quiero Cos. decir, COX es el COS. Cos. Con ese, sí. Sí, seamos Un todos- saludo desde aquí, suena Joaquín. Correcto. Pues la he ido desgranando, no la voy a leer entera, Sí. pero por ejemplo, hay una cosa en la que no puedo estar más de acuerdo con Joaquín, y es que lo primero que dice es, la problemática educativa no se resuelva con congresos motivacionales ni con intervenciones de Tony Nadal. ¿Vale? Me parece perfecto. Sí. Ahí el señor concejal Ricardo Recuero a lo mejor lo que tiene que hacer es decir, pues en vez de invertir este dinero aquí, si una de las reivindicaciones es que las aulas en verano nos asamos porque son muros de hormigón de Claro. 30 centímetros, pues a lo mejor ese dinero en vez de, en este momento, ojo, no digo que no se puedan realizar, en este momento que es necesario, pues lo voy a invertir allí. Sé que hay unos ciertos aspectos en cómo gestionar ese dinero y cómo lo tienen que gestionar cada consejo escolar en cada centro, pero bueno, una ayuda del ayuntamiento, pues vamos a ello. Pero tampoco me sirve que el señor Ricardo Recuero quiera captar a los profesores que vienen y retenerlos con unas fiestas que se han organizado por el profesorado, para el profesorado, con una conocida empresa local. La muestra la tenemos en el verano pasado, que fue anunciada a bombo y platillo. Bien. Además, sigue la noticia y dice: crear una oficina municipal de acogida y escolarización, activar un plan de acogida lingüística. Me parece
maravilloso. Esas son las mociones. O sea, es que para el pleno próximo, que Sí. será el último lunes del mes, hay 3. O sea, esas son las propuestas que hace Carol Ponce. Sí, en, sí. en nombre del grupo Sí, lo sé. municipal. Sí, Vale. es que quiero llegar a más. Digo, es que quiero llegar a más. Como moción. O sea, Vale, era Esta simplemente por propuesta- preparando aclararlo. el terreno, ¿no? Esta propuesta me parece espectacular. Porque aquí vienen niños con una lengua que no es la nativa nuestra, que es el castellano. Sí. ¿Vale? Que, ¿por qué no? Darles un apoyo previamente, crear ese aula o ese centro para darle unos conocimientos mínimos del castellano para que se puedan integrar más fácilmente. Una oficina de Perfecto. de acogida. Pero- Perfecto. Perdona, Romero, pero para estar tan de acuerdo me da la sensación de que estás cargando el brazo. Sí, claro, y- claro que y- estoy, y- claro y que va a estoy venir, ca- va a claro venir. que estoy cargando el brazo Vale, porque entonces- luego es que me catalogan que si tú eres de izquierdas, que si tú eres de derecha. No, aquí somos padres de Aquí alumnos. soy padre de alumnos y Claro. estoy defendiendo lo que tengo que defender. Bueno, estos dos puntos que va a presentar el PSOE a ti te parecen correctos, Sí, ¿no? me parecen correctos. Vale. ¿Vale? Hasta ahí, todo bien. Luego sigue. Hablamos de miles de alumnos y de una red pública que haya crecido al mismo ritmo. Tenemos centros saturados, patios invadidos por barracones, espacios convertidos en aulas y profesorado desbordado. Sí, Apoyo al profesorado y a la escuela pública. vale. Otra de las partes. La Edil subrayó que en Torrevieja estas reivindicaciones van más allá de lo laboral. Claro que van más allá de lo laboral. Los sindicatos, que tanto decían que no eran por los sueldos, con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo en que se suban los sueldos a esos profesores, Claro. porque lo merecen. No me vendan la moto de que no es por el sueldo, es por la educación de los niños, cuando ayer, Vale. después de la reunión que tuvieron con Consellería, lo primero que pedían, ¿dónde está la subida del sueldo? Que ojo, que digo que es justa, porque es suya y es una de sus reivindicaciones. Pero no la ponen al mismo. Son los profesores peor pagados de España. Sí, sí, ¿eh? sí, sí, lo estoy diciendo. Es que, Qué barbaridad. vamos a ver, no sé si me estás escuchando, sí, sí. Jaime, lo que estoy diciendo. Pero tú lo que estás diciendo es, y perdona, como decía mi abuela, ya apareció el peine. Sí. Lo que tú quieres decir es que están poniendo la reivindicación de sueldo por encima de las necesidades de los alumnos. Ahora sí, al principio de la huelga no. Los sindicatos. Pero no hablo del profesor. Hablamos de los sindicatos. Vale. Hablo de los sindicatos. Era por traducir un Para poco especificar. lo que, Los sindicatos. lo que estás queriendo decir. Bien. Pero es que luego continuamos y dice, criticó intentar reducir las movilizaciones a un conflicto salarial o lingüístico. ¿Por qué desde los sindicatos estamos engañando a la ciudadanía, a los padres y madres de alumnos, donde una de las reivindicaciones es cargarse la ley lingüística? ¿No nos acordamos cuando el señor Vicent Marsá, aquí en su día, impuso la ley del valenciano? Sí. No el estudiar la lengua valenciana, sino la imposición Sí, de asignaturas en valenciano. valenciano, que además hizo un despliegue de profesorado de la parte de arriba de la Comunidad Valenciana, que solo hablaba valenciano. ¿Para qué? Para que hoy ese señor esté de diputado europeo llenándose los bolsillos. Romero. Venga, hombre, por favor. Pero es que termino, termino ya me... No, La termino. asignatura de Sí, valenciano no estaba exenta en ese momento, cuando se aprobó. No, no estaba exenta. No estaba exento de valenciano. No, Antes yo de recuerdo, con Marsá no estaba exento. No. Un niño no podía ser exento en valenciano. Exento, Ahora sí. perdona, Y ahora antes, sí. y antes No. también. Hombre, que la no. exención de valenciano creo que sí que La exención de estaba. valenciano estaba antes y ahora. Pues No, sí. en eso no ha cambiado. Si no es así que me estoy equivocando yo, pido disculpas. Pero yo creo, a mi opinión, que no. No, la exención existía. Y en serio, lo único que cambiaba, que al final la ley cuando dice esto de ese profesorado, era un 25% del horario, cosa que elegían los propios centros, y en la gran mayoría de los centros de Torrevieja se convirtió en música Sí. y en educación física. No, perdona. En música y educación No, física. no, en la perdona. gran mayoría. No, que, no, algún, no. que algún centro optó No. por las matemáticas, sí. No. Sí, en el de mis hijas. optaron por Matemática, matemáticas. biología, geología. Os pido que o sea, os pongáis los es auriculares porque increíble. tenemos una llamada. Hay una que se ha caído, me parece. No, aquí tenéis vosotros dos. Y vamos a coger la llamada que, como hemos dicho antes, tenemos todos derecho a hablar. Y en este momento recibimos una llamada, no sabemos bien de quién. Hola, buenos días. ¿Con quién hablamos? Hola, buenos días. Dinos tu nombre. Pilar. Yo soy presidenta de un país Eras de la Sal Vale. y miembro del Consejo Escolar Municipal. Muy bien. Pilar, ¿en qué querías colaborar con la tertulia? Cuéntanos. Mira, estaba escuchando a José Manuel y a Jaime
discutir sobre la exención. Sí. Y en la época de Marçà la exención ha existido y sigue existiendo, porque es un derecho constitucional que está en los estatutos. Perdona que te interrumpa, Pilar, gracias por esa rectificación. Yo pido disculpas porque lo tenía erróneo. Pero la exención es exención de evaluación de la asignatura de valenciano. Sí. No es exento de la asignatura de ciencias que se dé en valenciano o de mates que se dé en valenciano. Claro, este es el tema, que había algunas asignaturas que no eran el valenciano que se daban en valenciano. Cuando la ley, querían implantar la ley de imposición lingüística, que luchamos toda la Vega Baja, que nos costó la vida y la muerte conseguir que hoy tengamos una libertad de elección de lengua y no prohibir ninguna de las dos, se quería imponer, si no todas, la mitad de las asignaturas en valenciano, pero progresivamente tenían que ir subiendo, hasta que al final fueran todas en valenciano menos el inglés y la asignatura de lengua castellana. Entonces, eso se luchó. En Orihuela se hizo una manifestación súper grande. Cierto. Con miles y miles de personas. Aquí en Torrevieja se hizo otra. Correcto. Un poco más pequeña. Y conseguimos, a través de los años y los años de lucha, conseguir que las familias elijan la lengua vehicular de sus hijos y de los alumnos que tal. Vale. Este curso y el pasado, los padres en las matrículas hemos elegido la lengua vehicular. Tú la eliges el primer año que inscribes a tu hijo, primer año de matrícula, y eso ya es para todo la ESO y primaria. Sí. Lo que pretenden derogando esta ley es que no tengamos el derecho a decidir. Que sea el valenciano impositivamente, ¿te refieres? Es lo que sí. Además, en los puntos donde ellos lo piden exigimos la derogación inmediata. Pero Pilar, un momento. Sí, esa derogación no significa volver a la ley anterior, significará significará pactar una nueva ley, entiendo yo. Claro. Ah, pero ¿por qué ya presupones que se tiene que volver a lo anterior? Claro, pero es que ellos lo dicen, que quieren pero una ellos quién son, ellos son, porque yo, por ejemplo, las reivindicaciones que estoy viendo en Torrevieja, hay pocas personas que tengan ese punto como algo serio. Las reivindicaciones en Torrevieja, mira, un ejemplo, ayer en la manifestación que hubo en la plaza del Ayuntamiento, sinceramente, yo no vi ni una sola pancarta que hiciese referencia al tema lingüístico. Entonces, cuando dices ellos, no sé a quién te refieres. ¿Al profesorado te refieres, Pilar? Yo no me refiero al profesorado, porque hay mucho profesorado que está haciendo huelga y ha sido engañado porque no le han comentado este punto. Y lo tengo que decir porque he hablado con alguno de ellos. Sí. En todo caso... Por los sindicatos. Quien convoca la manifestación son los sindicatos. Los que piden los puntos a consellería son los sindicatos, no los docentes que están en la calle. Sí. ¿Vale? Los padres apoyamos a los docentes, lo que no apoyamos es ese punto. Y si a lo mejor los sindicatos se hubieran reunido con las familias y llegar a un acuerdo para solicitar los puntos a consellería, estaríamos todos en la calle a una. Pilar, permíteme un segundo, porque estamos oyendo por debajo de ti, y no te quiero colgar, que nos está entrando otra llamada, y al amigo o amiga que está llamando, te voy a dar este otro teléfono para que puedas hablar en este preciso momento. Por favor, márcalo, si eres tú quien está intentando llamar, el 96-639-6745, 96-639-6745. No llames a ese que está llamando porque está Pilar ocupando la línea y no quisiéramos colgarla. Continúa, Pilar. Que los puntos que llevan a consellería, todos los sindicatos llevan ese punto. Sí. Y lo llevan como derogación inmediata de la ley. Vale, pero lo que estoy entendiendo es que los sindicatos no están informando al profesorado de este punto que también está en la huelga. Algunos sí que están informados, otros no. Vale. Y yo conozco profesores que por ese punto tampoco han ido a la huelga. Sí. Y pues claro que también están en su derecho de no ir a la huelga. No te retires, Pilar, porque nos interesa mucho. No sabemos quiénes nos está llamando, pero vamos a coger esta otra llamada. Muy buenos días, ¿con quién hablamos? Muy buenos días, soy Ricardo Recuero. Hola, Recuero, muy buenos días y gracias por llamarnos. Nada, como siempre, bueno, pues agradecer siempre a los contertulios que habláis de educación y que habláis de todos los temas que
están pendientes en estos momentos y en un momento muy álgido de la educación de Torrevieja. Claro. Nada, pero bueno, al escucharlo pues sí que me gustaría aclarar alguna serie de cuestiones que se han dicho y me gustaría que fueran importantes reseñarlas por parte de la concejalía y por parte del trabajo de la concejalía que yo dirijo. Estoy muy de acuerdo con Jaime. Jaime ha hablado de ciclos vitales. Torrevieja está viviendo distintos ciclos vitales en la época en la que estamos. Yo llevo siendo docente en la ciudad de Torrevieja más de casi 30 años y he visto ya los ciclos vitales en los que hasta un colegio que estaba en aulas prefabricadas, que era el Colegio Ciudad Oviedo, tuvo que desaparecer por ese despoblamiento que no se sufrió por la crisis económica que sufrimos en aquel momento. Desde entonces, bueno, pues hemos vuelto a vivir un nuevo crecimiento, un crecimiento exponencial que se ve sobre todo a partir de la pandemia, a partir del 2020. Y sí que es verdad que cuando nosotros entramos al gobierno en el 2019, nos encontramos con un centro que estaban prefabricadas, enquistado como más de 16 años, que era el Colegio Amanecer. Sabéis que estaba enquistado, se consiguió desbloquear para que pudiera construirse, se construyó. Y luego también tuvimos que mover el Inmaculada, que en ese momento estaba con unos problemas estructurales muy, muy graves. A partir de ahí, es verdad que el crecimiento exponencial de la ciudad y de la escolarización es muy llamativa, porque tenemos un gran número de alumnado sobrevenido que nos ha hecho que se tengan que atender necesidades urgentes y temporales, como el colegio número 14, como el colegio número 15, como el colegio número 16 y como el IES 6 Eras de la Sal, ¿no? Y, por supuesto, actuaciones que se tendrán que hacer de cara al curso que viene, porque la necesidad de la ciudad sigue siendo creciente. A partir de ahí, pues, el equipo de gobierno, en este caso la Concejalía de Educación, el Ayuntamiento de Torrevieja, estamos trabajando codo a codo siempre con Valencia para poder, cuanto antes, ir desbloqueando centros. En estos momentos estamos a punto de licitar la obra del Colegio Virgen del Carmen, que es una modificación, reestructuración que es importante para la ciudad, y luego tenemos un siguiente paso que es que se va a licitar ya pues en breve también la redacción del proyecto del IES Las Lagunas, que está también bastante avanzado. A partir de aquí, pues estamos trabajando en que esos centros que están en prefabricadas se deleguen las competencias y puedan ser construidos. Sí que se han cedido los terrenos del colegio número 14, se han cedido los terrenos del colegio número 15, se han cedido los terrenos del IES Eras de la Sal, el IES Eras de la Sal que lo va a construir la propia Consellería de Educación. Y, por supuesto, también ya se está preparando la cesión de los terrenos del colegio número 16 y ya tenemos preparado una cesión de terrenos también para el futuro IES número 7. A esto, algunos comentarios que he escuchado, por ejemplo, esta noticia que salió que se había o que se solicitaba cambiar la forma de unos terrenos por un centro comercial o algo así. Yo desconozco la noticia, pero sí que es verdad que los terrenos escolares, los terrenos docentes, para que sean efectivos, tienen que tener unos metros cuadrados muy específicos. Es decir, no nos sirven terrenos de 5.000 metros ni de 6.000 metros. Un centro, para que os hagáis una idea, de educación infantil y primaria de línea 3, necesita al menos 13.000 metros cuadrados. Entonces, esto es algo que también tiene que quedar y que debe de ser muy importante. ¿Se necesitan medidas y actuaciones? Por supuesto, y es lo que se está haciendo, trabajando día a día para que lleguen esas medidas y esas actuaciones. Hemos puesto en marcha multitud de programas. La semana que viene se anunciará también un programa en el que se llevan trabajando varios meses y que también es muy interesante. Entonces, todo este trabajo que se está haciendo es para poder atender a esa realidad que vive la ciudad, para poder atender esa realidad de los docentes que tienen en el día a día y para poder atender esa diversidad de alumnado en el que vivimos. Nos preocupa mucho y por eso estamos trabajando. También he escuchado a José Manuel algo de las fiestas. Nosotros no hemos organizado ninguna fiesta local ni ninguna fiesta en verano para que los profesores se queden. Eso fue una empresa privada que fue la que lo realizó y nosotros no estamos ni organizamos fiestas. Sí que es verdad que organizamos un evento educativo, que es el Congreso, pero también organizamos escuelas de familias, las Torrevieja Talks, estamos haciendo el Cole en el Mar, estamos haciendo charlas sobre acoso escolar en los centros, estamos haciendo programas de asentismo escolar que se están viendo como buenas prácticas en toda España. Es decir, tenemos una serie de programas que también se están trabajando y que creo que tienen que darse valor. Pero eso no quita que haya que reconocer que la ciudad de Torrevieja, a nivel educativo,
a la presión, el estrés escolar a la que está sometida es excepcional y que requiere de medidas excepcionales. A partir de aquí, lógicamente, pues apoyar al profesorado, que yo creo que próximamente y en breve habrá un acuerdo, por lo que estamos sabiendo de la consejería que está trabajando, pero dar nuestro apoyo máximo al profesorado, al docente, por supuesto, intentar que esto lo antes posible se solucione para que las familias también estén tranquilas en este momento de tanta convulsión y, por supuesto, que volvamos a la normalidad lo antes posible. Señor Recuero, me permito cortarle esto que nos cuenta de que puede haber en breve una decisión y un fin de las negociaciones. ¿Lo sabe usted de primera mano o es más un deseo? Es un deseo y bueno, y yo sé que la Consellería, por la información que a nosotros nos llega, lo que nos dicen es que está poniendo toda la carne en el asador para que ese acuerdo o preacuerdo llegue lo antes posible y que todo vuelva a la normalidad y que los docentes, en este caso, pues tengamos una serie de condiciones que son las que se están reclamando. Muy bien, pues señor Recuero, lo primero que le tengo que agradecer es su disponibilidad siempre a entrar en directo y no sé si tiene algún inconveniente de que los miembros de la tertulia le formulen alguna pregunta. No, todo lo contrario, estoy abierto a contestar cualquier cuestión. Pues José Manuel, con el concejal Recuero te dejo. Muy buenos días, Ricardo. Muchas gracias por tu intervención aquí en los medios. Lo primero, comentarte que referente a lo que he comentado sobre la organización de las fiestas, el logotipo del Ayuntamiento de Torrevieja está en esos carteles. Hasta ahí, bien. Bueno, mi pregunta es, no sé si recuerdas que hubo un consejo escolar municipal donde para solucionar parte de este conflicto educativo, que era la bajada de ratios, se propuso por parte de la Asociación de Padres, para bajar esas ratios, ya que tenemos centros construidos, poder utilizarlos por las tardes. En aquellas estaba el señor inspector don Jorge Cabo, que comunicó que en ese mismo momento lo propondría a Consellería al día siguiente, si fuera necesario, y seguramente se lo aceptarían, pero creo que ocurrió algo donde los sindicatos de los docentes se negaron automáticamente. Eso, dígame usted, era una solución y no se ha llevado a cabo. Yo sé que a lo mejor no es culpa suya porque hay un consejo escolar municipal, intervienen muchas personas, pero si me equivoco, rectifíqueme. Bueno, por parte de José Manuel, el uso del logotipo del ayuntamiento en ese cartel o en esa supuesta fiesta fue un uso que se le reclamó a la empresa privada pertinente por hacerlo de una manera que no fue correcta, ¿vale? Con respecto a lo que dices del Consejo Escolar Municipal, sí que es cierto que la Asociación de Padres, o en este caso las federaciones de padres también, hicieron una propuesta de desdoblar los turnos de los centros educativos. Un desdoble que conlleva modificaciones también en los bachilleres y tener que pasar distintas especialidades, como si dijéramos que no son la ESO, a distintos turnos. Y eso generó también distintos conflictos que al final no se llevaron a cabo y que, incluso moviéndose al turno de la tarde, se vieron que no tendríamos capacidad suficiente para generar esa atención y ese resultado correcto. Es algo que ha estado siempre encima de la mesa, pero que por lo que te comento no ha llegado hasta ahora a cuajar. Pero es una solución que siempre se ha barajado y que siempre ha estado encima de la mesa, no solo porque lo haya puesto encima de la mesa las asociaciones de padres, sino porque también es algo que tanto la Inspección Educativa, la Concejalía y algunos miembros de los equipos directivos de los centros educativos también lo han puesto como una opción. Pero es una serie de matices que tienen que coordinarse perfectamente para que sea factible. Muchas gracias, Ricardo. ¿Alguien quiere comentarle algo más al señor Recuero? Pues Ricardo Recuero, concejal de Educación, le reitero mi agradecimiento Sí, me gustaría preguntar una Sí, cosa. por supuesto, Alejandro. Ricardo, buenos días. Vamos a ver, mira, a mí me gustaría saber, dices que ya se han entregado los terrenos para que se puedan reconstruir y reformar algunos de los centros que ahora mismo están así de forma provisional. Pero la cuestión es, ¿cuándo se iniciaron los trámites para poder hacerlo todo eso? Pues mira, los trámites de todo esto es cuando tú creas el colegio prefabricado, por ejemplo, el número 14, sí. A partir de este momento, y la construcción de un colegio prefabricado va vinculada a su construcción definitiva, ¿no? Entonces, en ese momento tú creas el colegio provisional y a la vez
estás ya solicitando la delegación de competencias para que la propia Consellería te delegue las competencias y tú puedas licitar la obra. Por desgracia, Alejandro, los trámites burocráticos, los trámites de la Administración son muy lentos y construir un colegio no es cuestión de 1 o 2 cursos, es cuestión de más tiempo por los problemas de fiscalización, de gestión, etcétera. Mira, te voy a poner un ejemplo. Nosotros este año tuvimos que realizar la obra de adecuación de la parcela del colegio número 16. El colegio número 16, que están prefabricadas, estaba previsto que abriera en enero y lo hemos abierto en abril. ¿Por qué? Pues porque hubo una de las empresas que presentó un recurso en un contrato que apenas llegaba a los 200.000 euros de adecuación de la parcela, y ese recurso hizo que se tuviera que paralizar el proceso hasta que se resolviera el recurso. Es decir, muchas veces los procesos administrativos son muy lentos y no son lo rápidos que desearíamos. Por mí, me encantaría tener un colegio prefabricado un año y al año siguiente tener el colegio construido. Eso sería lo ideal, pero por desgracia la administración no viaja a esa velocidad. Desde luego, esta es una de los puntos. Muchas gracias, Ricardo. Alejandro, ¿alguna otra? No, era eso. Quería que me aclarara precisamente el tiempo, pero bueno, me imagino que, claro, es que es así. Es que, de hecho, esto, lo que te comentaba es que esto es uno de los puntos que llevan en la negociación los docentes, y es que haya menos burocracia, que me imagino, señor Recuero, que nos vendría bien a todos, lógicamente. No obstante, le reitero nuestro agradecimiento. Nos estaba entrando otra llamada. Si alguien más quiere hacerle alguna consulta al señor Recuero, le agradecemos su colaboración, como siempre, y estar disponible, señor Recuero. Yo os lo agradezco como siempre a vosotros y por supuesto a los contertulios, porque me encanta debatir sobre educación y ojalá y rememos todos en el mismo sentido para conseguir la Torrevieja que todos queremos a nivel educativo. Que así sea. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, señor Recuero. Bueno, pues como decimos, tenemos a Pilar todavía al otro lado del teléfono, que no se nos olvide, pero estaba entrando una llamada que yo espero que entre pronto, porque las líneas a veces se saturan. Pilar, ¿sigues con nosotros? Sí. Muy bien. Opiniones acerca de todo lo que ha comentado el señor concejal de Educación. Tanto tú como el resto de contertulios tenéis todos los micrófonos abiertos. Si alguien quiere decir algo. Pues yo decirte que suscribo la mayoría de lo que ha dicho Ricardo al estar en el Consejo Escolar Municipal. Todo lo que ha comentado yo ya lo sabía. Sí. A ver, una construcción de un edificio en piedra no se construye de un día para otro, Sí. y menos si lo tiene que pagar una consellería. Evidentemente eso Por medio y mucho burocracia. Eso es uno de los puntos que más ralentizan todo. Pilar, no sé si quieres añadir algo más por continuar. Ahora mismo nos entra la llamada. No te voy a colgar, Pilar, por si Vale. la llamada también tiene que ver contigo. Te hacen alguna consulta a ti. Hola, buenos días. ¿Con quién hablamos? Soy Carol. Hola, buenos días. Carol, estamos hablando con la edil del PSOE de Torrevieja, si no me confundo. Sí, eso es. Muy bien, pues los micrófonos de Torrevieja Radio están a su disposición. Muy bien, bueno, primero buenos días a todos los contertulios que hay ahí bueno, quería hacer algunas anotaciones, algunos apuntes a cosas que se han dicho sobre la mesa. Por supuesto. Pues para aportar un poco nuestra visión o mi opinión en este caso. Bueno, en principio, simplemente apuntar que no nos puede llamar la atención que recibamos, que parece que nos llama mucho la atención que recibimos tanto alumnado sobrevenido, pero esto es solamente una apreciación, ¿no? Pero no nos puede asustar de ver cómo recibimos tantas personas si estamos vendiendo tantas viviendas. Quiero decir, no se le pone una condición cuando vendemos casas a usted venga y compre una casa pero no traiga niños para que se escolaricen. Quiero decir que cuando esta previsión, la previsión de escolarización va acompañada o debe ir paralelo a la previsión de crecimiento de la ciudad en todos los casos, ¿no? Otra de las cosas que quería aportar es que, bueno, la persona que está al lado de Jaime, que sé cómo se llama, pero ahora mismo no Sergio. me acuerdo. Sergio lo tiene ahora Sergio. mismo. Sí. Sergio decía, y es verdad que es un sentimiento o es una opinión muy compartida y que se oye mucho, y es que, bueno, cuando yo iba al cole éramos 40 o éramos 30 y se podía dar clase ya, Sergio, pero es que las necesidades que hoy se ponen sobre la mesa en un aula o que surgen en un aula no existían antes. Ni existía la diversidad de alumnado que hay ahora, ni existían las necesidades educativas reconocidas. Existían, pero no estaban reconocidas como lo están ahora.
Ni siquiera la administración tampoco no había diseñado una serie de protocolos y de burocracia que el profesorado tiene que llevar a cabo para atender a esa diversidad y a esas necesidades. Entonces, claro, no es lo mismo, ni mucho menos, una clase de 40 alumnos de hace unos años donde había una homogeneidad en el alumnado que ahora, en el que te encuentras en un aula de 30 alumnos, por ejemplo, pues 3 o 4 alumnos o alumnas con unas necesidades muy concretas y específicas que tienes que atender, con una burocracia que tienes que tramitar respecto a ellos, con unas adaptaciones curriculares, con alumnado que no habla el idioma. Es decir, las ratios ahora mismo no se pueden comparar con las anteriores, ¿vale? Con las que hemos tenido antes. Bueno, respecto a la huelga, también le quería decir al Romero, no sé su nombre, perdón. Sí, José Manuel, pero Romero es como le sí, no, buenos días, Carol, no te preocupes. Soy popularmente conocido como Romero. Buenos días. Buenos días. Nada, bueno, quería decirte que me alegro que veas que las propuestas que hemos hecho pues son realistas y realmente, sinceramente y honestamente, están trabajadas y van en dirección a poner propuestas sobre la mesa, porque, como tú decías, el diagnóstico de Torrevieja lo escuchamos todos los años, a inicio de curso, durante el curso, a final de curso. Yo creo que llevamos muchos años escuchando la población, el alumnado ha crecido en 2000, las ratios aumentan en tanto, pero yo no he escuchado, no sé si alguna de las personas que hay ahí lo habéis escuchado, pero soluciones sobre la mesa, medidas reales sobre la mesa, pues el ayuntamiento va a hacer esto. Evidentemente, hay muchas reivindicaciones que se le hacen directamente a Consellería. La Consellería tiene competencias, pero el ayuntamiento, a nivel municipal, también tiene margen de mejorar y de intervenir y de actuar. Yo, a día de hoy, aunque acabo de escuchar al señor Recuero decir que se han puesto en marcha multitud de programas, me gustaría saber cuáles, qué programas se han puesto en marcha. O que hay uno muy interesante que se va a poner en marcha la semana que viene. Estupendo, pero me llama la atención y realmente me preocupa que se le pongan sobre la mesa medidas que incluso los contertulios están diciendo, o alguno de ellos, que le parecen medidas, y alguien que está implicado, ¿no? Como Romero en este caso, que forma parte de un AMPA o familiarmente forma parte de un AMPA, que conoce las necesidades y le están pareciendo bien, ¿por qué de la Concejalía de Educación nos dicen que no estamos aportando nada y nos enmiendan a la totalidad? Oiga, ¿de verdad son tan malas las propuestas? ¿De verdad no nos podemos sentar y ver qué se puede hacer municipalmente? Porque se puede hacer mucho. Carol, disculpa que te interrumpa. Según me ha dicho Jaime, estas propuestas se van a llevar a pleno el próximo lunes, ¿correcto? A ver, estas propuestas se presentan 15 días antes del pleno, presentamos aproximadamente, no recuerdo bien los plazos, pero primero se presenta una moción que consiste en, bueno, puede ser una propuesta, pueden ser 3 incluidas en la misma moción. La moción en sí es una propuesta. Y esa propuesta recibimos una contestación. Sí. Esa contestación puede ser, mira, de los puntos que planteas, este nos parece bien, pero añadiríamos esto, modificaríamos lo otro. Sí, se negocia, ¿no? Claro, nosotros hemos recibido una contestación en la que nos enmiendan a la totalidad. Para que la gente lo entienda, una enmienda a la totalidad significa no aceptamos nada de tu propuesta, ni siquiera la vamos a debatir. ¿De acuerdo? La enmendamos a la totalidad, no nos parece bien. Y honestamente, con la que tenemos encima, propuestas que consideramos y que están trabajadas, esto no nos lo hemos sacado de la chistera. Entiendo. Por ejemplo, el pacto contra la segregación escolar, a mí es algo que personalmente me preocupa mucho, el tema de la segregación escolar, porque tiene unas consecuencias muy negativas para la ciudad. Porque ese alumnado que estamos hablando de centros en el que hay un 98% de población extranjera, 98% concentrado en esos centros. Seamos honestos, si mantenemos las ratios en esos centros y mantenemos los recursos, estamos concentrando una cantidad de necesidades, de carencias y de vulnerabilidad en un centro, sobrecargándolo con todo eso sin aportarle más recursos. Pues es injusto. No podemos estar hablando de calidad educativa ni de igualdad de oportunidades, y esto es un tema serio, porque ese alumnado sufrirá las consecuencias. Profesorado más quemado.
Carol, perdona que te interrumpa, más que nada por el tiempo, que me gustaría avanzar. Igual que le he preguntado al señor Recuero, te lo pregunto a ti, si tienes inconveniente de abrir los micrófonos a la mesa, por si tienen alguna consulta directa. Pues sí. Sergio, en este caso Sergio Boj, es con quien hablas. Hola, ¿qué tal, Carol? Hola, ¿Cómo estamos? ¿cómo estás? Mira, yo creo que estamos todos de acuerdo en una cosa y es que la burocracia mata. Y eso es lo que alarga los tiempos, ¿no? Y al final no se soluciona nada. Entonces, luego son medidas a adoptar de forma temporal, ¿no? Para solucionar un poco el caos que se está viviendo. Mira, acabo de leer ahora una noticia de que Torrevieja adjudica la implantación de la zona de bajas emisiones con una inversión de 1.189.000 euros. Financiado con fondos europeos. Digo yo, ¿estos fondos europeos no podrían servir también para la construcción de colegios? ¿No? Pues Yo creo que sería lo deseable en todo Claro. caso, ¿no? O sea, como padres de alumnos rasos, desearíamos que fuera así. Pero imagino que no sé si alguien tiene la respuesta técnica y concreta de que esto no se puede. Yo no tengo la respuesta técnica, no la tengo, obviamente, y lo digo tranquilamente. Claro. Pero sí que creo que hay recursos económicos que quizás se podrían redistribuir mejor y al final esto son decisiones políticas, quiero decir, cuando perdona que me vaya un poco por las ramas, pero obviamente cómo se distribuyen los recursos económicos y hacia dónde se dirigen y en qué los inviertes son decisiones políticas. Europeos, Pues, disculpadme, pero claro, los fondos europeos van asignados ya a un objetivo determinado y esos objetivos determinados son de cumplimiento obligado. Sí, no ¿vale? sé. Es Bueno, decir, tú no puedes coger esos fondos y luego distraerlos libremente donde te interese. No, eso no es así. Claro, ¿De además acuerdo? que- Están asignados a una determinada que te haga- actividad. Sí. Perdona que te haga ahí una apreciación. Mira, hay fondos europeos que se han destinado en la Comunidad Valenciana para educación, para contratar educadores sociales, entre los que yo me incluyo. Yo soy funcionaria interina de la Consellería de Educación como educadora social. Esos fondos europeos que van bajo un epígrafe de un programa general que se llama Bienestar Emocional, tú presentas, creo que funciona así, técnicamente, pero sí que tú puedes destinar fondos europeos que están bajo un epígrafe de bienestar emocional y decir, bueno, bajo este epígrafe, con estos fondos, ¿qué puedo hacer? ¿Qué necesidad tengo? ¿Qué necesito? ¿Educadores sociales en 50 centros porque tienen más compensatoria? Pues ahí los envío. ¿Qué necesito? ¿Contratar psicólogos para que atiendan todas estas necesidades? Todo eso es hacer las cosas con calzador y luego vienen los problemas desde Europa. ¿Vale? Es decir, cuando los fondos están asignados a una determinada actividad, el hecho de distraerlos según las necesidades del gobierno en el momento, ¿vale? No implica que se esté haciendo correctamente. Implica que estás realizando un uso fraudulento de unos fondos públicos, que están asignados para una determinada actividad. Ese es el problema. Por eso de vez en cuando en Europa nos tiran de las orejas diciendo ¿qué pasa con estos fondos y dónde está el dinero este que no aparece? Ese es el problema. La Consellería está destinando esos fondos y yo estoy muy de acuerdo desde hace 3 años. Sí, Es decir, que no son yo fondos no digo que tengas puntualmente destinados ese para- fondo, yo no digo que puntualmente ese fondo no se le haya podido dar esa vinculación, pero lo que no podemos hacer es coger todos los fondos europeos, como por ejemplo lo del tema de las zonas de bajas emisiones, y dedicarlo a otra cuestión. Eso no es así, ¿vale? Eso sería un uso fraudulento, ¿vale? Además clarísimo de unos fondos asignados. Yo creo, perdonadme los dos, yo creo que Sergio, y estoy de acuerdo con él, se ha referido a que, bueno, pues que hay dinero. Entonces, que hay veces que, pues esto está, pero por encima del otro, pero claro, los colegios y demás en un municipio, pues no tiene nada que ver con los fondos europeos. En eso sí que estamos de acuerdo. A mí lo que me molesta realmente de este Sí. tema, y no es una cuestión baladí, es precisamente que da igual el partido que haya estado en el gobierno, ¿vale? Lo que me molesta tremendamente es que si la burocracia, como has dicho tú, mata, y tienes toda la razón del mundo, pero ya basta. Vamos a hacer lo posible para que esa burocracia no perjudique a los niños de la Comunidad Valenciana. Sería lo deseable. O sea, ¿qué es lo que necesitan los partidos políticos PSOE y Partido Popular, que son los más importantes y que son los que siempre se alternan políticamente, para mover la ficha y solucionar el problema? Eso es lo que a mí me molesta. Lo que a mí me molesta es que cuando está el Partido Popular en el gobierno, es que el PSOE no hizo lo que tuvo que hacer, y cuando está el PSOE es que el Partido Popular... El caso es que os echáis las
las esto piernas no me por lo- encima, Sí. pero nadie soluciona nada. Y estamos Eso a mí años no y me lo años y años con centros que están temporalmente, que están en malas condiciones. Bueno, no en malas condiciones, pero sí que son unos centros que son temporales y que eso no debería de ser así, porque los críos se asfixian en verano. Es verdad, Carol, que lo que comenta Alejandro, bueno, pues es una reivindicación popular muy común y quizá no exenta de razón, la verdad. Sí, bueno, pero lo que estábamos hablando era municipalmente, quiero decir, yo, mira, personalmente, jugar al... ¿Y tú qué hiciste cuando tú estabas? A mí esto me parece una postura que no procede, no procede, porque así no avanzamos. Quiero decir, yo, lo que hiciste, lo que no hiciste, así podríamos tirarnos toda la vida y no solucionamos nada. Entonces, pongamos sobre la mesa propuestas, analicemos esas propuestas, veamos qué se puede hacer, si hay presupuesto para ello, si te parecen bien, si quieres modificar alguna, pero hacer una enmienda a la totalidad y decir, no, esto no aporta nada, o sea, que no aporta nada un plan lingüístico para la ciudad de acogida, de verdad que no aporta nada. Eso habría que preguntarles. Lo que a mí me gustaría, Carol, una cosa. Tienes razón en eso. Tienes razón en que a ti te gustaría ver propuestas y a mí también. A mí el primero. A mí lo que me gustaría es que Partido Popular y PSOE votaran con mayoría las votaciones que sean impliquen agilización de trámites administrativos para poder tener los centros cuanto antes. En vez de ponerse trabas unos a otros por cuestiones políticas, que actuaran los dos en beneficio de la ciudadanía para que precisamente se pudieran hacer los centros a la mayor celeridad posible. Y los dos empujando mutuamente y conjuntamente para que se solucione el problema lo antes posible. Eso es lo que es deseable. Lo que no es deseable es que estéis. Ahora por enmiendas me lo echan para atrás, ahora por el otro, y entre uno y otro, al final la cuestión política está por encima del beneficio de los ciudadanos. Esa es la Me permito pararos a todos un segundo solo porque tenemos muy poquito tiempo, pero Carol, Romero quería también acercarte una consulta si no tienes inconveniente. No, ninguno, claro. Romero. Nada, Carol. Pues eso, como he comentado antes, no puedo estar más de acuerdo en algunas propuestas de las que proponéis. Pero hay otras que me resulta curioso, lo voy a enseñar a cámara, que la Asociación de Padres y Madres, el 20 de octubre de 2024, donde lo firman 16 colegios e institutos de Torrevieja, plantean soluciones que lleváis vosotros en vuestra propuesta. Por supuesto, estoy orgulloso también de que lo llevéis para hacer más fuerza posible. Como he dicho antes, me da igual PP, PSOE, Vox, quien sea, como ha dicho Alejandro, todos a una. Pero me ha resultado curioso y simplemente eso. Es algo que ya los padres de alumnos ya estuvieron luchando y peleando hace más de 2 años. Simplemente eso. Gracias, Carolina. Por el tema del plan lingüístico, dices, pues mira, me alegra saberlo. O sea, más apoyados nos sentimos, claro que sí. No solo el plan lingüístico, una gran subida de las ratios, estaban luchando por eso, la falta de recursos, la utilización de espacios, la sobrevenida, ¿qué más? Falta de mobiliario. Hay tanto, falta de mobiliario, todo lo que reivindicáis en el año 2024 ya lo pedían las asociaciones de padres y madres de alumnos. Bueno, vamos a diferenciar. Una cosa son las reivindicaciones que está haciendo el profesorado y por el cual está haciendo la huelga, y otra cosa son las propuestas que ha hecho el Partido Socialista a nivel municipal para poner sobre la mesa, para dar soluciones, las que se pueden, las que son competencias municipales concretas a la ciudad de Torrevieja. Vale, si yo insisto que estoy agradecido de que hagáis esa fuerza, pero me ha resultado curioso simplemente ese hecho. Carol Ponce, en todo caso, muchísimas gracias por colaborar, por llamar, dar tu punto de vista, por supuesto, y sobre todo por dejar pues que en la mesa de la tertulia te haga llegar todas sus cuestiones. Para cualquier otro momento, ya sabes que los micrófonos de Torrevieja Radio están más que abiertos. Muchísimas gracias, Carol. Muchas gracias, que paséis buen día. Igualmente. Por otro lado, tenemos a la pobre Pilar esperando porque hemos querido que... Pilar, ¿sigues aquí entre nosotros? Sí. Bueno, pues también, si quieres ultimar alguna otra cosa, porque ya tenemos que ir terminando, te agradecemos tu llamada, que hayas escuchado, además de primerísima mano, al concejal de Educación Ricardo Recuero y a la edil socialista Carol Ponce. ¿Tienes alguna otra cosa para matizar y decir antes de...? Quería comentar algo Claro. sobre lo que ha comentado Carol, del tema de hacer lo de lingüístico, de, por ejemplo, un aula, un edificio o algo para que los alumnos que llegan sin saber el idioma aprendan primero el idioma y luego pasen a las clases.
Eso ya lo hemos reclamado muchas veces las asociaciones de padres. Vale. Pero por ley educativa y tal es inviable porque eso es lo que nos contestaron, ¿eh? Pues sería segregar alumnos y como la enseñanza es obligatoria, tienen que entrar a la enseñanza obligatoria directamente. Ya. Realmente antes también eras, o sea, yo tenía 20 nacionalidades. Perdona, Pilar, te están no es comentando. nuevo. Sí, digo que yo cuando he cursado, o sea, esto está bien porque queremos evolucionar y no estoy en contra de la evolución para nada, pero que no sé por qué es tan... Es decir, que creo que el alumnado justamente, vale, que vienen con idiomas muy distintos, pero es que ya pasaba, y está hablando de hace, pues sí, 20 años, Sí. Y yo tenía 20 nacionalidades y justamente el hecho de estar juntos, el hecho de tener que, Era enriquecedor. desde mi opinión y a día Te de hoy, obliga a hablar. que hablo 3 idiomas y que, bueno, Totalmente de acuerdo. agradecidísimo, ¿no? Creo que está bien tomar medidas por si de verdad es que el niño está totalmente aislado, o sea, diría que si de verdad lo está sufriendo, pero creo que por mayoría y por vivencia propia, al contrario, creo que es algo positivo que haya tanta mixtitud y que sea tan internacional de alguna forma, porque creo que a futuro todo el mundo lo agradecerá. Y otra cosa es que el profesorado no esté sabiendo llevarlo, pero bueno, igual también hay que traer gente aquí entonces, entiendo, ¿no? También sería esa opción de que también tenga ellos, pues mínimo un segundo idioma, ¿no? El profesorado, y dices tú, pero es que no se tiene que adaptar al profesorado. Sí, porque hay una zona peculiar, Torrevieja tiene X necesidades, al igual que todo lo demás alrededor de servicios se está adaptando para justamente saber que es un mercado extranjero. Esto es el mercado, pero me entiendo, ¿no? Sí, O sea, sí, que al se final entiende se entiende el símil, símil, claro ¿no? que sí. Que como antes decías, creo que así, bueno, no ha sido lo de las casas. Bueno, básicamente que si claramente los extranjeros tienen intención de venir a vivir aquí Van a a venir España con y hijos. residir con hijos, Claro. pues bueno, se entiende que también el profesorado, el ayuntamiento, que también hay gente del ayuntamiento que tiene idiomas, me refiero, bueno, es donde vivimos, tenemos una zona donde tenemos que saber idiomas. Es verdad. Jaime, vamos a ir terminando. ¿Me vas a permitir, Pilar? Te vamos a despedir. Muchísimas gracias por tu intervención. No sé Perdón, si, Jaime, Pilar. querías decirle algo a Pilar. Muchísimas gracias, porque hemos tenido, evidentemente, la opinión de primera mano de la Federación de AMPAs. Muchísimas gracias, Pilar. Gracias. Vale, pues terminamos. Vamos a ir terminando. Jaime, por supuesto. No, que lo que quería añadir a Emilio, que lo que se está planteando aquí, no estamos hablando de coger a un alumno, o sea, la propuesta de la moción, lo que se quiere evitar precisamente es que no llegue un alumno que no habla nada de español, lo sientas en una mesa y en una silla, y cuando ese niño tenga a bien hablar o entender algo, que vaya evolucionando, ¿no? Cuando se habla de esa oficina de acogida con un plan municipal previo, es para que ese niño, pero ya no solo al niño, incluso a las familias, porque un niño se puede integrar en clase, pero luego los padres cómo siguen una tutoría, los padres cómo se relacionan, todo este tipo porque la problemática no es única y exclusivamente en el hecho puntual de que ese niño en clase no hable castellano, es todo lo que conlleva Pero se ha hecho en otros sitios, o tú tienes una prueba piloto. En Cataluña lo hacen en casi todos las poblaciones. Me vais a permitir Cataluña. en este momento, lo dejamos para otra tertulia, Sí, si queréis. sí. En este momento tenemos que ir terminando. Sí que te voy a decir, Jaime, que eso justo que has dicho, por experiencia propia, porque una de mis hijas pues es muy entregada. Y cada vez que venía una niña, un niño, en el caso de Ucrania, pero a veces brasileña, le ponían con ella porque se encargaba, digamos, el propio alumnado y el profesorado de a ese niño o niña que no hablaba el idioma ir fomentándole, y al final cogía el rodaje muchísimo antes de lo que pensábamos, ¿eh? Es verdad que se coge. Dime. Un segundo que le comenta Alejandro, en nuestra época. Perdón, Emilio, es que para los nombres soy difícil hasta que no me lo repiten 3 o 4 veces. Sí, por la época también. Sí, se ve que la neurona donde se tienen que quedar grabados los nombres hasta la tercera o cuarta vez no funciona. Nada, Emilio, simplemente a comentarte, en nuestra época yo recuerdo que en clase éramos 3-4 de otras nacionalidades. Vale. A día de hoy el 98% son de otras nacionalidades. Sí, menos que españoles. Entonces, claro, la dificultad está ahí. No es lo mismo adaptar 38 niños Claro.
de otras nacionalidades Claro que no son las lengua circunstancias han hispana cambiado. Las circunstancias han a cambiado. 4 niños, que era más fácil que se adaptaran y que hubiera una multiculturalidad ahí. Vale, vamos a ir a minuto por persona, por favor, porque no nos queda tiempo. Es verdad que al final pues hay que adaptarse a los tiempos, Sí, y claro. esto es como United Colors of España. O sea, por más que nos guste, esto es lo que hay. Sí. En el Colegio Cuba, en los 70, Ajá. en clase teníamos una clase de alrededor 35 personas. Sí. Éramos todos de Torrevieja, menos el murciano, el madrileño y el chan. Y el chan. Es lo que había. Eso es lo que era, o sea, la complejidad Totalmente. ahora es Bueno, pues como cierre antes del abracico y el sarmentazo, habrá que decirle a los que están mandando, en el momento en que sea, que las aristas que tiene cada uno de los temas sociales, en este caso la educación, les toca enfrentarse a ello, pues como tengan que hacerlo, con los recursos que tengan que hacerlo. Un movimiento común. Lo que no se puede Exactamente. hacer es que cada uno tire por su lado Un bloque. y al final que durante décadas estemos sin centros, Es verdad sin que centros escolares. hay temas donde la política debería de Claro, apartarse, debería la apartarse educación, en sanidad... en beneficio del ciudadano, que al fin y al cabo Exactamente. quien paga los salarios de los concejales son los ciudadanos. Somos nosotros. Somos los ciudadanos. Alejandro, voy a ir contigo con el abracico y el sarmentazo, ya Pues que la verdad estamos... es que no tenía nada preparado. Pero seguro que se te ocurre. Mientras se lo prepara, solo voy a dar yo una pequeña pincelada. Rapidísima. Hay algo que nos olvidamos, y a lo que dice Alejandro, de que todos se tienen que ir, porque no aprovechamos la oportunidad de que tenemos un diputado aquí en Torrevieja, que es el actual alcalde Eduardo Bolón, y se une el PSOE y llevan las propuestas que tengan que llevar y sea el transmisor de todo eso que necesitamos aquí en la Vega Baja. Es lo deseable que sigan trabajando por un bien común. Romero, si estamos presentando una Pues propuesta eso que es. tú has dicho y lo primero que han dicho, negamos la mayor, nada, ni una. Dejamos... Ni las debatimos. Siento mucho Hasta ahí, deciros perdona, que no, por supuesto, el tema da para más, por supuesto, y la tertulia que la semana que viene seguramente seguiremos, o a lo mejor no, y hemos llegado a un acuerdo y podemos celebrarlo. A mí me gustaría que quien tenga preparado el sarmentazo y el abracico nos lo dé. Jaime, por ejemplo. Yo el abracico se lo voy a dar a todos los docentes de la Comunidad Valenciana, Ajá. especialmente a los que están en huelga, y sobre todo, ya veréis las imágenes, creo que os he enseñado unas imágenes de lo que es la plaza del Ayuntamiento de Valencia, Sí. que es, no sé la cantidad de gente que ha habido, pero ha sido una manifestación masiva. Eso es tu abracico. Creo que los docentes hacen unas reivindicaciones. Alguien entenderá, como Romero, que al 80 o al 90% y hay algunas cosas que no, pero la gran mayoría yo creo que de las reivindicaciones son necesarias. Y en Torrevieja mucho más. Sí. Así que, por la parte que me trae, y en mi caso, que tengo a 2 docentes, a mi mujer en un IES y a mi hija en un colegio, el abracico va para ellas. Algo sabrás entonces de hacer. Algo tengo. Yo te pido el sarmentazo también, porque tiene que haber de todo. El sarmentazo, pues fíjate, no lo voy a hacer fácil. Vale. Se lo podría haber dado a la consellería, pero espero que no tener que dárselo la próxima vez y que eso sea señal de que han negociado y que hemos llegado a un buen puerto. Me parece muy bien, porque con sarmentazos no se negocia. O sea que me parece muy bien, Jaime. Sergio, te toca. ¿A quién le das un abrazo y a quién le das un El golpe? abracico es un abracico comunitario al pueblo canario Ah, sí. por su hospitalidad, Una vez más. una vez más, por su aguante, como queramos decirlo, ¿no? Sí, su sí, acogida, ¿no? Sí que es En verdad. esta Obligada, por todo lo Claro. Esto, Hospitalidad obligada. Hospitalidad, creo que no se ha llama... sido por decisión. Por eso, Creo, Alejandro, que se llama hospitalidad lentejas. O sea que... exactamente. Si Por quieren todo lo gastamos que en la teca. Sí, sí, por sí. todo lo que más que les viene les sobreviene, ¿no? Es verdad. Pero bueno, el El abracico abracico más al que pueblo. merecido. ¿Y a quién le das un golpe, un sarmentazo? Un golpazo se lo voy a dar y fíjate que soy madridista, hemos hablado al principio, a Florentino Pérez se lo vamos a dar. Vale. Se lo vamos a dar porque yo creo que representando a un club tan grande y tan poderoso como el Madrid no han sido las formas adecuadas de atacar a la prensa, de hacer comentarios un tanto xenófobos, entre comillas, Sí. y un tanto machistas. Entonces, el salmentazo para él. Bueno, porque la frase de serlo y parecerlo también se lo puede aplicar el presidente del Real Madrid. Efectivamente. Emilio, tú que eres de otra época, de la de Romero, por lo visto. Sí, seguro. Que lo ha dicho él. Dinos a quién le das un abrazo y a quién le das un buen golpe. A ver, el abrazo se lo voy a dar, pues sí, también en la línea de, ya no es solamente los canarios, sino la gente, porque yo he visto mucho en Instagram últimamente, era, pues, metamos un misil y los matamos, ¿sabes? ¿No? No sé. Hombre, Bueno, sí, tanto no. se ve con pero sí, locuras. no, eso. pero se ve, ¿eh? Sí, sí, Sí. es real, o sea, Sí. Entonces yo ahí diría que le doy un abrazo a la gente que
que va un poco más allá, ¿no? Da igual, o sea, es decir, que en ese momento yo no entraba, ni siquiera en mi cabeza entraba el juicio de si son españoles sí, si no son, o sea, Claro. bueno, vamos a decir que Seres humanos sí, que... somos seres humanos, podemos dar la mano, echamos la mano hoy por ti, mañana por mí, entonces demos el abrazo de esa gente que haya intervenido, no sé, ya te digo, ya sea el pueblo canario, ya sea las autoridades, que haya puesto la mano en una situación de bueno, no voy a entrecomillar, de crisis, punto. De crisis, claro que sí. Entonces ese abrazo va para ellos. Y luego, entonces, justamente, pues hacer el Salmentoso para mí es la gente que, pues bueno, todos tenemos nuestro lado oscuro, vamos a decir, Sí. del día que eso nadie se puede escapar de ello, pero tratemos de evolucionar y de no estar queriendo, pues justamente... mirando solo por uno, porque es lo que está pasando en los partidos políticos, es lo que está pasando ahora mismo pues en la presidencia del Real Madrid, estamos siempre mirando hacia uno mismo, no quiero que me quiten lo mío, no quiero que tal, y luchemos por lo nuestro, pero justamente creo que la contribución se encuentra mucho más que en el estar En el siempre individualismo, en el totalmente. individualismo y sobre todo en no querer compartir de alguna forma esa es todo, en general tus recursos, no los que tengas. Totalmente, Así que, bueno, totalmente eso- de acuerdo. Y respecto a las redes, déjame decirte que es que ha democratizado la idiotez. Por eso cualquiera puede decir cualquier pero- y está burrada bien, en o sea, redes. y está bien porque sabemos que está, pero yo quería decirlo porque al final, pues, o sea, la gente que lo ha dicho, Correcto. entiendo que en un momento de su cabeza lo ha pasado. Claro. O sea, lo he imaginado. Alejandro, esto es Bueno. como cuando no traes los deberes y el profe te deja un rato, ¿vale? Así que Ya me ha evitado tiempo. Ya te me he ha dado evitado tiempo. A ver, yo mi abrazo va a ir para el personal médico, ¿vale? Que son los que realmente solucionan el problema. Al final ¿de sí. acuerdo? Porque los políticos la lían. Y luego son los profesionales los que realmente Los que la solucionan arreglan. el problema Sí. con sus conocimientos y con su capacidad. Ajá. ¿Vale? Al personal médico, al personal sanitario, que son los que realmente están dando el do de pecho por estas situaciones cuando se producen. Y que además, según estuve viendo, les pagan un euro la hora, ¿no? sí, Porque- vamos. Y, Una les han dicho, barbaridad, o sea, y les han dicho que no se lo una gasten barbaridad. todo Hay en que el tener mismo poca sitio. vergüenza, Sí, ¿de acuerdo? desde Para luego. hacer eso. Bueno, pues mi salmentazo va para el señor Sánchez, Sí. ¿vale? Porque habla de ser muy humanos y de recibir a todo el mundo en las Islas Canarias y toda la historia con este tema, que en efecto estoy de acuerdo de que a los españoles hay que tratarlos por encima y hay que darles ese servicio, por supuesto. Pero lo que no hay que hacer es abandonar a otros españoles que han estado en situaciones complicadas fuera del país y no se les ha prestado ni la más mínima ayuda. Entonces, a eso, lo siento, el salmentazo va para ahí, pero salmentazo y calbotazo. Y ¿vale? calbotazo Las dos cosas. y todo lo que conlleva. Salmentazo y calbotazo. Que no haya españoles de primera ni españoles, Españoles de primera y segunda. españoles de segunda. Romero, te toca. Yo voy a ser muy, muy, muy local. Y muy como- breve te lo pido y yo, por como estoy favor. con la causa. Como favor personal te pues, pido que sea Mira, breve. el sarmentazo se lo voy a dar a los sindicatos. Vale. ¿Vale? Y te voy a explicar por qué. Porque los sindicatos lo único que han demostrado es que colocan a ciertas personas en ciertos sitios. Vale. Y voy a hablarlo más serio. Sí. Precisamente aquí en el Consejo Escolar Municipal, Sí. donde se dedican a insultar. Y voy a decir literalmente la frase: coño, levantas una piedra y salen más idiotas. Esto es una frase en redes. Sí, en redes, Sí. porque la gente no piensa como ellos. Vale. ¿Vale? Ese es tu sarmentazo. Mi sarmentazo, para Vale. que aprendan los sindicatos. Bien. Porque no solo vale sacar la patita cuando ahora no hago huelga, pero tengo que sacarla porque me da la subvención. Y ahora, como tengo que ganarme la subvención, saco una macro manifestación o lo que sea necesario. Vale. Tenemos ese sarmentazo, te pido el abracico Sí, porque tenemos que ir. el abracico es para los padres y para todos los profesores, a pesar de que no se ha contado con los padres para esa huelga previamente, no ahora, Sí. sino previamente a la organización de la huelga. Pues que tengan mucha suerte, que negocien lo más pronto posible para que nuestros hijos puedan realizar sus estudios correctamente, Ajá. como tiene que ser. Pues sí, estaremos muy atentos a la huelga de profesores. Esperemos que la tertulia que viene tengamos la buena noticia de que hay un acuerdo. En todo caso, la tertulia le vamos a dar las gracias a Jaime, Sergio, Emilio, Alejandro, Romero, por supuesto al concejal de Educación Ricardo Recuero, que siempre está atento a las llamadas, a Pilar por su paciencia y aguantar una horica al teléfono, y a Carol Ponce, que también ha querido colaborar. Y sobre todo vamos a dar las gracias a Pizza Número 1, que pues les trae la tertulia todos los viernes. Amigos, hasta la próxima, que disfrutéis de un buen fin de semana. Hoy me he traído yo la ropa de cambio y Sí, el porque, colchón para porque esta luego tarde, ¿eh? tenemos programación de Que no se tarde, olvide nadie. donde, sintiéndolo mucho, también vamos a estar Romero y yo. Nos vemos y luego nos cachondeo, escuchamos ahora modo serio. la semana que viene con la tertulia. Que paséis muy buen fin de semana.